El ático de Pepe, bienvenidos a este programa, mi cuenta personal de YouTube, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte. Vamos a presentar el tema que tenemos hoy, es la comidilla de las últimas, yo te diría que 48 horas, tiene que ver con esta información que ha revelado Cuba, que tiene que ver con ETEXA. O sea, ETEXA es esta entidad que es la que mueve la telefonía en Cuba. En mi época tenía otro nombre y ETEXA acaba de anunciar, lo anunció el día 30 ahora, o sea, por tanto estamos apenas a horas de ese anuncio, hizo una comunicación repentina, sin previo aviso, que yo apenas entiendo, consistente en que como yo lo he resuelto justamente en el banner que está mirando ahí, que dice el ático de Pepe, Cuba, ETEXA le raciona la internet a los cubanos. Es la manera en que se me ocurrió, incluso presentarlo de esa manera a través de un neo, que es lo que identifica este programa. No se trata solamente de internet, se trata de telefonía, o sea, también corta los servicios telefónicos a través de lo que, repito, yo no entiendo, el llamado paquete, un paquete que pagan los cubanos por una cantidad de gigabytes al mes y ahora lo han restringido, lo han limitado, o sea, yo no sé exactamente si esa sería la explicación, pero evidentemente yo creo que en lo que sí creo que si utilizo esta definición, si no me voy a equivocar, es en que desde el día 30 para acá es diferente y va a ser diferente. La telefonía en Cuba, después del 59, como todo en Cuba que está patas arriba, es la impresión de una tortilla fatídica, todo cambió. Cuba tenía, a eso me refiero que yo lo hice acá, Cuba tenía un magnífico sistema telefónico para su época, estaba en pleno crecimiento y que terminó interrumpido en el mismo año 59, cuando fue intervenida la compañía de electricidad que ellos decían que no era cubana, que era americana. A mí me importaba tres pepinos que fuera, funcionaba muy bien, estaba en crecimiento, tenía un magnífico edificio. Aquí hicimos también no solamente la historia de la compañía telefónica cubana, sino que hicimos aquí también en mi cuenta de YouTube, hicimos también un programa dedicado al edificio, que en su momento, el edificio que estaba en la calle de Dragones, el edificio todavía está allí, en su momento llegó a ser arquitectónicamente una de las piezas más importantes de La Habana y en su momento incluso llegó a ser el edificio más alto que tenía Cuba. Eso lo hicimos acá, eso siguió progresando. Como digo, llegó el 59, llegó toda esta tragedia que hasta el día de hoy vive en Cuba, que no ha hecho otra cosa que acabar y destrozar a Cuba en todo sentido posible. Y ahí comenzaron, ahí todo se paralizó, nunca más se le puso un teléfono en Cuba a nadie. Y ahí comenzó, que fue el otro programa que yo hice aquí también, que cuando comienza el exilio y comienzan las salidas de Cuba, programa que también hice aquí, que comenzó primero con que la gente se iba clandestinamente en los primeros días, todavía como había vuelos regulares, la gente se iba por Aerolíneas Q, la gente se iba por Cubana Aviación, la gente se iba en el ferry, programa que no he hecho todavía. Ahí Maledicto comenzó a arreciar y comenzó a hermetizar el país y finalmente comienzan entonces las salidas autorizadas. Ahí vienen los visa waivers. Estoy haciendo aquí de manera escalonada la historia de las salidas de Cuba. Vinieron los vuelos de Panam, vino a continuación, que aquí hicimos el programa también, las salidas de los niños de la operación Pedro Pan o Peter Pan, hasta que entonces eso desemboca en Camarioca. Camarioca entonces desemboca en los vuelos a la libertad, que este año 2025 va a ser un aniversario redondo porque comenzaron el día 1 de diciembre del año 65 y paralelo a eso las salidas clandestinas y toda esa historia hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa cuando se crea todo el exilio que va para todo sitio? Hubo un gran exilio que va para primero a Venezuela, aunque quizás muchos de ustedes no lo sepan. Una gran parte fue para España también, pero por supuesto que el gran grueso viene a pasar a Estados Unidos, que inicialmente, por cierto, la gran cantidad originalmente no estaba en Miami, sino que se encontraba en New Jersey, en Union City, en Elizabeth, y después, bueno, pues por supuesto que aquí en Miami ya comenzó una agonía de la cual yo la vi, o la cual yo vi que la padecí, que la sufrí, estando en Cuba, de mi familia que estaba aquí intentando llamarnos a nosotros, y después eso se acrecentó cuando mi madre y mi padre se van, se acrecientan cuando mis hermanos se van, yo termino quedándome solo allá, anclado allá, y después yo vengo para acá y lo más preciado de mi vida se quedó todavía detrás de mí, y entonces yo paso todo ese periodo en el cual
no había teléfono celular. No había celulares y era toda una agonía, no había llamadas telefónicas, las llamadas estaban prohibidas. Ya cuando yo vengo, vamos a contar, en el año 93, ya había en Estados Unidos, había telefonía celular, eso yo lo comenté más temprano hoy. Entonces, esta introducción es importante porque siempre es importante. En el 93 todavía cuando llego aquí, llamar a Cuba era una agonía. ¿Por qué? Porque todavía no existía la telefonía celular ni siquiera en Estados Unidos que tenemos hoy y en Cuba muchísimo menos. Yo tuve toda aquella agonía que para llamar a Cuba, y todavía incluso en ese periodo mi madre, porque las llamadas telefónicas en la cabina, que eso yo lo conté aquí, la famosa cabina de Dragones, que después la pusieron en la calle Galeano, todo eso se fue poniendo peor, eso desapareció. Cuando yo vine aquí todavía era una agonía, gracias a un querido amigo mío que quiero mucho, que se encontraba en Canadá, que me servía de puente, había que a través de Canadá, y cuando llego aquí a Miami, en el mismo 93 ya había teléfono celular, teléfono inalámbrico, o sea, teléfono portable para la calle. Estados Unidos comienza a experimentar en los años 80, que era un gran yo tengo uno aquí de aquí que lo compré, no lo vi, ¿no? Pero lo compré para mi colección, que es grande, un teléfono grande así, que además costaba muy caro, era para el carro. Y ese teléfono costaba era para gente rica, $4,000 el servicio, cuando $4,000 era mucho más dinero que ahora. Ya para el año 90, 91 por ahí comienza la telefonía celular, pero no como ahora con este celular que yo tengo aquí en la mano. No. Era primero que además yo tengo acá en casa, que yo soy un coleccionista, tengo una fuente de cristal en la cual los tengo todos metidos ahí, y era aquel ladrillo que ya era más chiquito que aquel de los 80, con aquellas marcas que tú sabes, todo el mundo recuerda que era Motorola y que era Nokia y que Samsung participó de eso también, y Ericsson, aquellas cosas todas. Pero en aquella época todavía la telefonía celular no era como ahora. Yo llegué a tener ese tipo de teléfono ya en el 93, y en una época en la cual lo que había era beeper, que los beepers eran famosos, que tengo todavía un beeper todavía guardado por ahí, en el cual a uno le llamaban. Y por ejemplo, todavía yo llego en la época que ya mis padres estaban mayores, yo tenía un celular, en esto que te cuento, año 93, 94, en el mismo 95, ya en el 95 comenzó a cambiar, yo tenía un beeper. Mi madre me ponía un beeper en caso que tuviese una necesidad de llamarme cuando yo estaba fuera de casa. Y entonces, como yo tenía el celular que lo tenía apagado, y con la directora me pasaba igual, la directora me ponía un beeper, y entonces yo activaba mi celular y respondía con el celular. Eso de que tener el celular activo y vivo todo el tiempo ahora, no, ni había cobertura todo el tiempo. De hecho, tú llamabas al celular y, a diferencia como en la casa que estaba la contestadora, que por cierto era tipo hardware, porque era con el pequeño casetito de cinta, la contestadora, que te decía, esta es la familia Forte, deje su mensaje. Bueno, en esa época, ese sistema de mensajería, el teléfono celular no lo tenía. Primero se llamó voicemail, había que llamar un número. La gente no se acuerda de eso. Los muchachos jóvenes que me están viendo ahora piensan que es como es ahora. No, así no era. Tú llamabas y te decía, yo recuerdo, y lo comenté en la radio hoy más temprano, que te decía, the cellular customer you're calling is not available now, algo así, ¿no? Please, no sé qué cosa, call later. This is message number MS24. Una locura así. Ya hoy día no es así. ¿Qué pasa? Cuando comienza entonces la telefonía celular, a la cual estamos acostumbrados aquí en Estados Unidos y en el planeta, que llega a Cuba más tardíamente, el celular comienza a tener una importancia tremenda en Cuba, lo cual yo francamente, yo me voy de Cuba, hace más de 30 años que yo estoy fuera de Cuba, yo no llegué a ver nunca celular en Cuba. Entonces comienza la telefonía celular en Cuba, pero como pasa en Cuba, que está prohibida el internet y todas las restricciones que hay, la telefonía celular en Cuba no es como la de aquí, es muy complicada. Pero lo que sí es que pasa, que hoy día, afortunadamente, y yo no tengo ningún interés que lo que yo sufrí, que yo padecí, lo sufra la gente en Cuba hoy, pero a cada rato cuando yo veo gente en Cuba que se queja, le digo, caramba, tú te quejas. Gente incluso que está aquí ahora, que han venido de nueva cuenta y que se queja que las comunicaciones con Cuba, y le digo, tú no tienes idea de lo que padecí yo desde los años 60, cuando tú ni siquiera habías nacido, ni pensabas nacer. Y eso duró hasta que, como acabo de comentar, hasta el año 93, hasta el año 94, hasta el año 95 era una agonía llamar a Cuba, hasta el año 97.
Y a esto que tú llamas hoy día Cuba y la gente hoy día se comunica con su familiar incluso a través de video call que se ven. No, eso no existía. Ahora, ese panorama, a diferencia de aquí, que aquí un video call es nada, o con Europa, o como donde quiera, en Cuba es medio loco, y eso es lo que, por supuesto, yo no sé cómo es. Ya desde ahora, como pedí más temprano hoy en la radio, pido auxilio a través del 305-775-19696, que me llames a aquellos de ustedes que estén actualizados y en beneficio mío y el resto de los seguidores de este programa, tanto aquí en Miami como donde quiera que me miren, que tampoco saben, como yo, que nos actualicen de cómo es este asunto de Gigabyte en Cuba, yo no sé nada de eso. El caso es que teniendo en cuenta esto que te acabo de comentar, a pesar de que en Cuba sí hoy día telefónicamente la gente se comunica dentro y la gente se comunica en Cuba con su familiar fuera, sobre todo en el caso de Estados Unidos, repito, no es como la comunicación que yo tengo aquí en Miami, que es una maravilla, es más complicado, pero aún así siendo complicado, se fueron acostumbrando y de acuerdo con lo que he venido mirando, esto que acaba de pasar ahora, esto es un empeoramiento. Entonces, ahora vamos a venir a que te voy a explicar a través de lo que yo digo oralmente, más algunas imágenes que tengo aquí, más unos videos que tengo acá. Vamos a venir ahora porque en este momento seguramente no solo aquí en Miami, que es donde este programa se origina, sino en los Estados Unidos y vete a saber en cuántos lugares, hay muchas personas que para beneficio de esas personas, yo les voy a explicar exactamente con mis limitaciones de qué se trata, porque seguramente no lo saben. Y para eso nos vamos a basar en dos videos que tengo acá. Tengo un video que lo edité. El video está seguramente, muchos de ustedes lo han visto. Hay varios, desde que esto comenzó el día 30, esta información que hace repentinamente Cuba, de que limita, de que como yo he dado un titular acá, raciona la internet y las llamadas telefónicas en Cuba. Muchos youtubers e influencers que están dentro de Cuba, a los cuales hay que agradecerles, con todas las limitaciones que hay allí. Di con una chica que voy a presentar ahora, que la he visto aquí ahora en YouTube, y que ella se siente, lo explica muy bien. El video que ella subió explicándolo todo, dura más, dura 20 y pico de minutos. Yo lo edité, ustedes van a ver 5 minutos, que va a demorar un poco más porque yo lo voy a comentar. Y a continuación, navegando, me topé con varios abordajes de este asunto del punto de vista oficial del gobierno cubano en estos rebotes que tienen este canal que se llama Canal Caribe o algo así, de un par de directoras, la directora creo que es, la directora de, no sé si la directora, la presidenta, lo van a ver ahora, de Texas, y otra funcionaria, porque lo que ha pasado, y es parte del análisis que tengo para ustedes aquí hoy, es que aparentemente la ciudadanía en Cuba ha respondido muy mal a esto. Han venido aguantando los apagones, pero aparentemente a este asunto del anuncio de que no van a tener teléfono celular o que se los limitaron, no, la gente ha respondido muy mal y yo voy a hacer mi análisis psicosociológico de por dónde es que van las cosas. Para comenzar, para que veas, aquí tengo, esta es la información que acaba de dar de Texas, que dice, fíjate, y me he hecho eco de la fuente de Cuba Debate, que tú sabes que Cuba Debate no existe. Esto es un chiste. En Cuba no hay debate. En Cuba hay una sola opinión. Pero Cuba Debate publicó lo siguiente. Texas modifica sus ofertas para el servicio móvil prepago desde este 30 de mayo. ¿Qué pasará ahora con las recargas y planes? Y aunque la nota es muy larga, y aquí yo tengo aquí solamente para ustedes unos extractos, que dice la empresa de telecomunicaciones de Cuba S.A. ETEXA, que eso es lo que significa exactamente ETEXA, informó que este 30 de mayo modificará sus ofertas para los clientes con servicio prepago. Según dio a conocer en conferencia de prensa Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta comercial de la empresa, la medida establece que desde este momento los clientes del servicio móvil prepago podrán hacer recarga a su saldo principal hasta alcanzar el monto total de 360 CUP en el transcurso de 30 días. Esto para mí, esta explicación que está acá, que en Cuba todo el mundo maneja,
y que en Cuba todo el mundo ha venido comentando, y si tú te encuentras con alguien de Cuba, te lo explica, te lo desmenuza, te lo detalla, te lo desgrana. Para mí, eso que te acabo de leer, yo no entiendo nada. La gente en Cuba sí sabe la significación de lo que dice. Continúe diciendo la nota, que son extractos de lo que yo vi. Dice: Hidalgo Rodríguez, o sea, la vicepresidenta comercial de Texas, explicó que a partir de ese momento estarán disponibles ofertas conocidas como extras. Estas ofertas conocidas como extras podrán ser adquiridas mediante transfer móvil o los servicios en línea en CUP. CUP, evidentemente, ese país que tiene una neolengua orwelliana. CUP es simplemente el peso cubano, o sea, el peso que yo conocí estando en Cuba, que eso y papel higiénico, el papel higiénico le supera. Pero ok, dice en línea en CUP a mayores precios. También van a existir ofertas en USD, o sea, en dólares americanos, que van a estar disponibles desde el monedero Mi Transfer, yo no sé qué diablos es eso, y en las oficinas comerciales con las tarjetas internacionales, lo cual tampoco yo sé qué cosa es. Entonces, a continuación dice: planes de datos extra más 300 de ese megabytes de navegación nacional, 3 gigas, que eso es nada, por 3.360 pesos cubanos. Aquí hay que recordar, y tú vas a ver que la chica que yo voy a poner aquí, ya lo cuenta, que el salario promedio en Cuba es de 2.000 pesos cubanos. 2.000 pesos cubanos. Y esta gente te están ofreciendo 3 gigabytes por mucho más que el salario cubano, que son 3.660 pesos cubanos. 7, o sea, un poco más de la mitad. 3 y 3 son 6, 7. 7 por 6.720, lo cual eso es mucho más que el salario cubano. Y 15, que 15 es lo que aquí en Estados Unidos normalmente 10, 15, aquí nadie, yo aquí no sé ni lo que es. Yo pago, a mí me descuentan de mi cuenta de banco ahí, yo no sé ni nada, yo no sé nada, y llamo a Australia si me da la gana. Ok, bueno, 15 gigabytes, 11.760. O sea, tú vas a ver a esta muchacha ahora, como ella misma lo explica, si tenemos en cuenta que un cubano gana sobre 2.000 pesos cubanos al mes, y aquí hay una oferta que es de 11.760, ahí yo, que soy un matemático pésimo, si tú quieres hacer alguna convergencia, una equivalencia de cómo sería en Estados Unidos aquí en Estados Unidos, aunque ahorita yo te voy a poner la tabla, que en Estados Unidos hoy día el salario promedio de una persona es sobre $60,000. Eso sería como que, en el caso de los 15 gigabytes, de los cuales aquí yo lo que pago, que te cuento, son, no sé, la directora podría decirme 100 al mes o algo así. Yo te voy a poner una tabla que hay ahí. Eso significaría que con esa convergencia, si en Estados Unidos aquí un salario promedio anual es $60,000, significa que una persona tendría que pagar $300,000. O sea, es una cosa tan alucinada y tan fuera así, tan fuera de todo, que esto no tiene nombre. Y claro, te dejé como una nota que dice que ellos pusieron aquí, no dice el bloqueo, las razones por las cuales. El bloqueo es una de las razones fundamentales por las que hoy la empresa se encuentra en una situación financiera compleja. Complejo es lo que dice también Peluquín Golpe de Viento y el Mariscal de las Tinieblas, Diminuto Megaguá, que hacen el reporte todos los días, que siguen sin corriente, y dice: Cuba está en una situación compleja. Bueno, diciendo aquí que una situación financiera compleja además limita la adquisición de tecnología, se encarece los costos de la tecnología, y está entrecomillado. Debe ser que seguramente eso lo dijo esta señora, la Hidalgo Rodríguez. ¿Ok? Vamos a ver ahora, como te comenté, vamos a ver aquí ahora este primer video, que va a durar sobre 5 minutos, de esta muchacha, que me parece muy inteligente, me parece muy coherente, y que además se expresa muy bien. Yo creo que esta muchacha, yo no sé quién es ella. Quizás ella tenga carrera, no tenga carrera, I don't know. Esta muchacha es un prospecto de periodista radial.
tiene buena voz, se expresa bien, pronuncia bien, articulada, y frente a su limitado eh, mundo de poderse comunicar con el celular, porque ella también es víctima de todo esto, ella no tiene una tremenda cantidad de data, ella es una youtuber de las que hace videos de la realidad cubana, como dicen por allá, y ella va a explicar ahora, ella fue la que me sirvió y seguramente esto va a servir para muchos de ustedes como la referencia de cuánto, por dónde es que va esto. Vamos a ver la directora, como siempre, usted me pone un ladito y yo voy a ir interrumpiendo lo que ella va diciendo para que lo veamos aquí ahora. Vamos a ver, directora. Ha emitido un comunicado donde a partir de hoy mismo 30, o sea, no te lo informaron días antes, sino a partir de hoy mismo comienzan a funcionar nuevos planes y paquetes de internet y hay nuevas limitaciones. El hecho es que nos están limitando más al acceso a internet, ha sido por... Esta chica se llama Cari Sánchez, es una influencer, es una youtuber y ella tiene, como dije, tiene un canal en el cual ella va revelando la vida de Cuba como es. Y yo quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Esta niña, yo no sé qué edad tendrá, se ve muy joven, yo no quiero decir porque yo calculo muy mal las edades de las personas y siempre es un riesgo para una dama decir cuánto uno piensa que tiene la edad. Pero evidentemente esta niña puede ser mi hija o quizás apretando un poco por ser hasta mi nieta. Ya a mí esto me duele, porque esta muchachita que está aquí, fíjense, yo he hecho un estilo aquí ahora, debe estar hablando en La Habana aparentemente. Miren cómo esta muchacha vive en una habitación súper estrecha, que además, como ustedes están mirando, porque esto, la gente de Cuba, esto no le hace falta explicación. Pero la gente que me mira en Estados Unidos y otros sitios, sí. Para mí, que ustedes lo saben, que yo he viajado bastante. Y he viajado a Europa un montón de veces. Y en Europa la gente no vive como aquí. La gente vive como en España, que vive en pequeñas piezas, en Madrid y donde quiera. En Londres pasa exactamente igual. En París pasa exactamente igual. Hay gente con dinero que tiene mejores pisos. Hay gente que tiene casa, pero realmente no es la norma. La clase media vive en habitáculos muy pequeños. Pero como ustedes están mirando acá, esta es una habitación en la cual no hay ni un adorno en la pared. Todo está pintado, no está ruinoso como otras casas de la gente que vive en Centro Habana. Pero como es lo que tiene detrás es un estante ahí que lo que tiene son cosas conectadas y parece con unos cargadores y no sé qué, no hay un cuadro. Lo que tiene es una ventana pequeña que la tiene cubierta con una tela. Esto no es una cortina. Si fuera aquí en Estados Unidos tendría una cortina de colores a tono. Tiene una cama detrás de ella, muy limpia, impoluta, pero es una cama pequeña. Y fíjate que hacia un lado, ahí lo que hay es como si fuese una barra, como si fuese la de la puerta de la ducha de un baño o de un closet. Y fíjate que tiene una cortina. Y yo aquí te estoy diciendo que exactamente está durmiendo al lado del baño o que esto es una casa con una familia en que viven varias personas y que una misma habitación tienen que dividirla con una cortina. Y yo cuando comparo esto con mis hijos aquí, que viven en unas casas espectaculares todos, como cualquiera de los muchachos de acá, a uno le da pena cómo este país, que jamás iba a ser así, ha terminado convirtiendo a la gente en esta vida ruinosa, de la cual tú vas a ver, como ella dice, incluso que está ahí refrescándose con un ventilador el ratito de corriente que le han dado. Esta Cuba, después de 66 años de ignominia, una Cuba que jamás iba a ser así, y esta tiranía no acaba de soltar. Pero bueno, acabo de decir esto porque esto es importante. Vamos a escucharle a ella como ella va introduciendo aquí ahora la explicación que soy incapaz de dar. Porque está como que sobrecargado todo el sistema, o sea, con las palabras que usan específicamente ellos, y que por eso el internet está lento, que por eso es que quizás se demoran los videos en subir, por eso es que los mensajes se demoran en irse, en fin, ya no es solo los apagones, el agua, el internet. Ella está explicando lo que dijeron las autoridades de las razones por las cuales ellos han tenido que venir a este racionamiento, porque técnicamente está muy mal y ella continúa explicando aquí ahora y ella viene a continuación aquí ahora y ella explica además la situación que tiene Cuba en este momento, que no hay agua, que no hay corriente, que no hay nada, que lo está padeciendo ella. Cuba. Perdonen si han escuchado un ruido en todo el video, tengo el ventilador puesto, el calor es insoportable y bueno, hay que disfrutar, como dicen ellos, las horas de corriente, así que por eso tengo el ventilador
puesto. Ahora además es el precio de este. No es solo que la conexión está mala, sino que además está súper caro el internet. Antes nosotros al mes podíamos comprar mientras tuviera saldo. Actualmente tú podías comprar un paquete de 110 pesos, 250, 500, así sucesivamente. Estos eran planes combinados, tenían minutos, mensajes y tenían internet, tanto 3G como 4G. Actualmente no se va a poder. A partir de ahora, los cubanos solo podrán tener acceso a comprar un paquete de 360 pesos cubanos en el mes. A ver, tú dices, bueno, 360 pesos, 6 gigas. Yo no creo que un cubano con 6 gigas, pues actualmente pueda durar todo el mes. Porque mentira que con 6 gigas te vas a lograr comunicar los 30 días del mes, 31 días del mes. Todo el mundo sabe que en Cuba el salario mínimo es 2.100 pesos, un pensionado. Ella viene aquí en la parte que está explicando lo del dinero, pero fíjate, además ella ha dicho también la cantidad de gigabytes, que es nada, que es muy limitada y con una pequeña cantidad de dinero. Y ella viene aquí ahora a hacer la equivalencia de lo que significa los extras respecto a lo que gana cada cubano. Como yo comenté en la introducción, este video de ella dura, en su cuenta, dura como 30 minutos o 20 y pico minutos o algo así. Y por supuesto que yo lo edité. Y además no solamente lo edité, sino que además yo alteré el orden que tenía para poder ser más comprensible. Es la razón por la cual no coincide exactamente con lo que ella hizo en su cuenta. Continuemos. Ahora bien, aquí insisto en que ella hace la equivalencia de lo que gana un cubano y lo que significa pagar lo que ella va a explicar ahora. Cobra 1.500, pero bueno, 360 pesos. Si quieres tener internet en el teléfono, pues. El problema es que solo tendrás acceso a comprar este paquete de 360 pesos, que solo son 6 gigas, una vez al mes. En mi teléfono, más o menos, se compra 4.000 pesos en internet. Acaba de decir que una vez al mes, yo lo que le entendí, yo veo la información de Texas, veo el escándalo que se forma en Cuba, el que se pone, por supuesto, como siempre, a nivel de caja de resonancia, aquí en el exilio, que mira lo que pasó en Cuba, pero yo no entiendo nada. Con ella, con esta chica, Cari Sánchez, es que yo me entero que yo estoy viendo de acuerdo con lo que ella dice, y dime tú si yo estoy claro o no, si eso es lo que tú le entiendes a ella, lo que ella está diciendo aquí, que este paquete equivale a como cuando yo vivía en Cuba, a los 35 años en contra de mi voluntad que vivía en Cuba, los famosos mandados de la bodega por la libreta. No es libreta, era cartilla de racionamiento, en que, por ejemplo, te tocaba, yo no recuerdo cómo eran las cuotas, pero supongamos que haya sido 1 libra de arroz al mes. No importa cuánto tú ganes y si tú tenías dinero para comprarlo o no, que los precios eran subsidiados, pero ok. La cosa es que cuando tú comprabas tu libra de arroz al mes y te la comías en un día, en 3, en 4, en 5, en una semana, tú no volvías otra vez a tener derecho a tener otra libra de arroz hasta que llegase el mes. Y eso es lo que ella está explicando. O sea, este paquete que le están proponiendo, cuando tú lo consumas, tú no puedes volverlo a adquirir en circunstancias normales hasta que pase un mes, a menos que pagues los paquetes incosteables. Eso es lo que yo le entiendo a ella. Vamos a continuar escuchándola. A partir de ahora, pues, si yo quiero comprar otra recarga fuera de esas, creo que el otro paquete que le sigue es uno de 3.300 pesos, que solo serían 3 gigas. O sea, después que yo consuma la posibilidad de comprar una recarga de 360 pesos, no puedo volver a comprar esa recarga de 360 pesos hasta un plazo de 30 días. O sea, si antes de los 30 días, por supuesto, a mí 360 pesos, 6 gigas, en 2 días se me van a ir. O sea, si tú pones esta situación así, donde el paquete más barato te va a costar 3.000 pesos, porque 15 gigas vale más de 11.000 pesos en un país donde el salario mínimo es 2.100 pesos, eso va a propiciar que personas del exterior pues recarguen a sus familiares aquí en Cuba y por supuesto Texas va a tener una mayor entrada de ingresos al país en divisas. Eso es lo que está diciendo ella. Ya ella aquí está haciendo una explicación por su cuenta. Ella está deduciendo, está infiriendo de cuál es la razón, de cuál es el motivo por el cual o la cual Texas repentinamente hasta este anuncio en que te dice tienes nada más derecho a la cantidad esa de gigas, que creo que son 6 que ella mencionó, por 360 pesos cubanos una vez al mes, pero para que tú te sigas comunicando, tienes estas 3 alternativas que yo leí ahorita, que ya acabo aquí de recordarla, que son la de 3.000, la de 7.000
y la de 15.000 o algo así. No, esto es un horror contra, como dijo ella, un país en el cual la gente lo que gana es 2.000 pesos al mes. ¿Ok? Entonces, ella lo que está diciendo, que ella lo que infiere, lo que ella interpreta, lo que ella deduce, lo que ella supone, es que esto lo que están es tratando de que aquí, como siempre, que el exilio es el que sale y entonces el que lanza para allá el auxilio y le va a pagar al familiar que tiene en Cuba en dólares lo que necesite para que se pueda comunicar. Eso es lo que está explicando ella y a mí me parece muy razonable. Las recargas de internet ilimitado en Cuba son para después de las 12 de la noche. Entonces, como único íbamos a tener internet nosotros es que después de la noche hubiese esas recargas de internet ilimitado. Una recarga que también está hecha no para que la pague el cubano, sino para que el dinero venga desde el exterior y pues bueno, ellos recibir sus divisas, recargas del exterior, que me imagino que es lo que van a fomentar porque quieren adquirir divisas a toda costa. Una opción que a quien favorece pues principalmente es a la empresa de Texas que va a recoger dólares. Esto está bien hecho, o sea, está bien pensado, van a recaudar más dólares. Si ponen una recarga de internet ilimitado después de las 12 de la noche, ellos van a recaudar más dólares. El cubano de a pie, el que vive de un salario, pues se la va a ver negra para poder comunicarse. Pues ETEXA ha sacado esta noticia y ha comenzado a circular en todos los medios oficiales. La gente en la calle, tú las escuchas conversando sobre esto y muchas personas están diciendo, pues una amiga me comentaba que muchas personas están diciendo que se van a volver locos, que ahora sí es una guerra psicológica, que ahora sí. Entonces hay muchas personas que ante esto han reaccionado. Yo me imagino. Ahí está. Y ella explica aquí ahora que dice que yo me imagino los abuelos y los padres ante estas circunstancias. Vamos a escucharlo o escucharla porque yo quiero hacer una acentuación de mi vida personal allá, como ella dice, que la gente está vuelta loca en la calle, que todo el mundo comenta esto, que la amiga le dijo que esto es una guerra psicológica y que la gente está desesperada. Yo voy a explicar por qué ahora la equivalencia de mi vida con la vida de ella y de los cubanos ahora respecto de las comunicaciones telefónicas, pensando en los familiares, que es a lo que ella viene ahora exactamente, ahora a continuación. Escucha. Un padre, un abuelo que tiene a sus hijos y a sus nietos en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Chile, en México, en España, que la única forma, la única vía que tiene para comunicarse con ellos es a través de las videollamadas. Que cuando se te acaben los 360 pesos que le pusiste, que fueron solo 6 gigas, tú vas a dejar de ver, o sea, de hacer la videollamada porque no vas a tener internet. Las videollamadas cuestan muchísimo. Cuando uno hace una videollamada se te acaba el internet muy rápido, pero bueno, cuando te recarga la familia del exterior, pues tú dices, bueno, compro otro paquete de 500 pesos, que son 9 gigas en aquel tiempo, ahora supuestamente está más económico. Ok, yo quiero que seguramente, yo no sé cuál es su vida, si ella históricamente ha tenido familia aquí en el exilio, esta chica es muy joven, repito, no tengo idea qué edad puede tener, se ve muy joven, pero eso que ella dice, que dijo que los abuelos y que los padres, evidentemente ella sabe la agonía que tiene los cubanos de ahora, pero a lo mejor ella no sabe que esa agonía que ella vive ahora no es nueva, no es inédita, no es estreno, esa agonía de ella ahora, que es grande, y yo no la quiero demeritar, pero es más chiquita que comparada con la mía, con la agonía que pasamos, como yo comenté ahorita, desde los años 60, en que no había más telefónicas. Es importante, si esta chica me va a ver, o su familia, que lo sepan y que se busquen el programa acá, porque ya ha pasado mucho tiempo, ya nosotros los viejos, ya vamos quedando menos, muchos estamos fuera de Cuba y quizás esta niña nadie la puede explicar porque claro que no tiene cómo saberlo si nadie se lo cuenta, porque eso no forma parte de su vivencia. Que cuando la gente se iba en Cuba, ese periodo que mencioné ahorita, el de los vuelos a libertad, que eran 2 vuelos diarios con una compañía americana que se llamaba Airlift, que era de Varadero aquí a MIA, al aeropuerto internacional de Miami. Cuando ese avión salía, nunca hubo un accidente, en que esos vuelos duraron, como yo he comentado acá, entre el primero de diciembre del año 65 hasta el año 73, en que Fidel Castro es el que los para. Nunca hubo un accidente, no hubo un avión de eso que se cayera, pero la gente no sabía, porque la gente se iba y ese mismo día, a diferencia de ahora la gente se va, ahora viene este problema que le han puesto ahora, que ella está desesperada, pero ahora la gente se va de Cuba y saliendo de Cuba, en cuanto llega aquí, agarra el teléfono celular y hace una videollamada y habla con su mamá. No. En esta época que te cuento yo, que le estoy contando yo a ella,
ya muchos de los cubanos que acaso me estén mirando ahora y esto nunca se los haya contado, y por eso es la importancia de este programa. Cuando tu familiar se iba de Cuba, esos que se fueron el día 1 de diciembre del año 65. En el caso mío particularmente, que mi familia nos tocó la salida el día 1 a nosotros y se frustró. El día 1 de enero de 1 de diciembre del 66, al año justo al aniversario de los Juegos de la Libertad, que parte de mi familia se había quedado en Cuba todavía si no hubiéramos ido. Ese día, mi papá, de haber llegado aquí, no tenía cómo llamar a Cuba y decirle a su hermano que se había quedado en Cuba, a su hermano Humberto que vivía en Cuba, que después se fue, no había manera de decirle, llegué a Miami. No había llamadas telefónicas, no había. Y ese panorama duró. Después las llamadas telefónicas cada mes y no sé qué, y todo el panorama que no voy a repetir de aquí ahora, porque además, por cierto, si ya no lo he visto, para que vea mi programa aquí. Yo sé que en Cuba la gente no puede, es de héroes ver un programa como este que dura 3 horas o 2 horas, pero para que lo sepan de que esta agonía que está pasando ahí ahora, no, esto es un nuevo capítulo, a new chapter, esto es un nuevo capítulo de la novela agónica que ha vivido Cuba desde el día 1 de enero del 59 hasta este momento que estamos conversando, que es el día 2 de junio del año 2025. Vamos a continuar viéndola ahí aquí ahora. Yo entiendo su preocupación, pero esto no es nuevo. Y la de ahora tiene más solución que la de aquella. Aquella época no era celular, ni había recarga, ni había nada. No había manera ninguna de enterarte que había pasado con ese vuelo. Pero el hecho es que no lo vamos a poder comprar a ese precio. Si lo queremos, ya sabemos. 3 gigas, más de 3,000 pesos y 15 gigas más de 11,000 pesos. No creo yo que estoy diciendo nada fuera de lugar. Yo sé que siempre hay personas que están pues puestas para ver los videos. Déjame no argumentar mucho más. Yo estoy simplemente repitiendo lo que acabo de leer en la nota. Esto es importante. Este momento, lo que acabo de decir aquí, mucha gente tiene miedo. Fíjate, como dijo, puso una suerte de disclaimer. Dijo, para que quede claro, porque siempre estos videos los ve todo el mundo, aquí yo no estoy diciendo nada malo. Yo estoy simplemente, dice ella, estoy solamente haciéndome eco. O sea, estoy aquí repitiendo lo que he estado haciendo. Vamos a verlo, porque esto es importante. Este es el momento del miedo. Vamos a escucharlo y a verlo. Los videos, déjame no argumentar nada fuera de lugar. Yo sé más de 3,000 pesos y 15 gigas más de 11,000 pesos. Está bien. No creo yo que estoy diciendo nada fuera de lugar. Yo sé que siempre hay personas que están pues puestas para ver los videos. Déjame no argumentar mucho más. Yo estoy simplemente repitiendo lo que acabo de leer en la noticia y aclararle a la gente que nos ven que no estamos cuestionando nada, solo estamos diciendo lo que acaba de pasar. ¿Viste? Ahí se acabó el video. Vamos a parar aquí con ella ya. Vamos a hacer a mi directora. Ese último, el momento final que yo edité para que quede de esta manera, es terrible. Es un estado tiránico en el cual ella tiene que decir, no estoy diciendo nada porque en efecto yo no te lo puse completo, pero ella incluso, esta información que yo te di aquí, ella la lee. Ella saca incluso la nota de Cuba Debate y la lee íntegra. Es decir, yo aquí no estoy diciendo nada y dice, aquí están mirando y dice, déjame no argumentar más. Eso, para colmo, además de que te llevan como te llevan, te meten miedo para que tú no, ese es Cuba, para que tú ni siquiera hables. Vamos a ver ahora, para yo darte unos comentarios ahora, después de esto, vamos a ver ahora una de las comparecencias. Creo que hoy había otra en la mesa redonda. O sea, desde que esto sale, y tú vas a verlo como yo te lo voy a explicar, desde que esta información sale, ya de todas maneras, aunque yo perdí las esperanzas de Cuba, y muchos de ustedes también, y a veces yo las recupero, a veces uno tiene que otra vez como que recuperar las esperanzas, porque sí, esto la gente lo ha protestado y tú vas a verlo. Entonces, ellos han dado cuenta que esto ha generado como suelen llamar allá, desde que yo estaba en Cuba, ante este tipo de circunstancias, lo que ellos le llaman descontento, lo cual los ha forzado a que tanto el esperpento Canel como esta pobre que vamos a ver ahora, que es la directora o la jefa, o no sé qué cargo tiene, la que maneja Texas,
han tenido que venir las cámaras de televisión. Claro, no sé quién los verá porque en Cuba no hay corriente, como ya ustedes lo saben. Incluso tengo hasta el video, el reporte de aquí, la corriente, que no sé si lo pongo o no. La directora me ha dicho que está harta de eso ya. Pero han tenido que venir a la televisión. De manera que ahora, igualito, en una comparecencia ante las cámaras de la televisión cubana, que no sé con los apagones que hay, quién la habrá visto, la directora de Texas ha venido y atención que lo vamos a comentar, de que en estos medios de prensa de Cuba que son terribles, ella viene ahora a argumentar y a justificar el por qué esto ha pasado. Pero atención que como vamos a ver, lo que ella argumenta es importante porque lo que ella argumenta no le queda más remedio que reconocer que Cuba está muy mal y esto es lo que a mí me trae ánimo, que yo creo que si mañana Cuba revienta, mañana por la mañana, a mí no me va a sorprender porque Cuba ya se ha convertido en un país inviable y Cuba en este momento es un estado fallido. Ya Cuba está en el cero. Vamos a verlo, directora, el segundo video, por favor. 30 de mayo, la empresa de telecomunicaciones de Cuba informó la entrada. Estos son estos personajes que se gasta Cuba. Este muchacho con el cual yo no tengo nada, pero con esa voz, nada más que puede ser una figura de medios en Cuba. Con esa voz tan aguda en ningún otro sitio, realmente aquí en Miami, aquí no podría trabajar nunca. Vamos a continuar escuchando a Lazarito Voz de Pito, explicando cómo Cuba enfrenta públicamente las restricciones de Texas y la entrevista que le hace a la directora de Texas. Vamos a verlo. Entrada en vigor de medidas comerciales en la telefonía celular. Hay críticas, hay incomprensiones, hay también descontento, comentarios que están en las redes sociales y en la conversación pública de los cubanos. Hemos convocado esta noche a la presidenta de Texas, Tania Velázquez Rodríguez, para esclarecer. Bienvenida, presidenta, a esta comparecencia especial. Y mi primera pregunta es si ustedes están al tanto de lo que está opinando la población sobre esta medida que ustedes han sacado recientemente. ¿Están leyendo lo que la gente opina sobre esto? Fíjate que le mete él de todas maneras. Él comienza ahora, dentro de lo que cabe, a pesar de que lo acabo de criticar, comienza a convertirse en una suerte de héroecillo para mí porque la bombea, ¿sabes? Entonces ya vimos que se llama la presidenta. Esta es la presidenta Tania, la guerrillera celular, que él le acaba de preguntar si ella está al tanto. Fíjense, esto es importante. Hay en este momento, mañana esto puede ser que se disuelva, como pasa todo en Cuba, hay disgusto en Cuba con esto y yo creo que esto va a conducir a algo. Vamos a ver qué dice ahora Tania la guerrillera respecto a por qué él le acaba de preguntar que si ella tiene idea como entidad de que hay disgusto en la población. Por supuesto, estamos leyendo lo que la gente opina desde la propia publicación a las 6 de la mañana del día 30 de mayo. Claro que esta es Tania, la guerrillera celular, la presidenta de Texas. Ustedes saben que Texas significa, como dije ahorita, empresa de telecomunicaciones cubana, sociedad anónima, porque yo no vi nada de esto. Yo lo que veo en Cuba, yo cuando nazco, lo que hay es compañía cubana de telefónica, que era una maravilla, ya intervienen, comenzó lo que se llama, creo que era la empresa telefónica, o ya la entidad de esta comunista. Yo me voy de Cuba, así estaba todavía, inventaron ETEXA. ETEXA creo que era una entidad mancomunada entre Cuba e Italia, o entre Cuba y México, I don't know. Pero como todo el mundo sabe, ETEXA no significa eso, sino que ETEXA lo que significa es estamos tratando de establecer comunicaciones sin apuro. Continuemos escuchando, o mejor dicho, empecemos a ver y escuchar lo que Tania, la guerrillera celular, que es la que está al frente de Texas, explica de que ella reconoce que sí, que Texas está al tanto del disgusto de la ciudadanía cubana. Tenemos a toda la empresa prácticamente dispuesta, leyendo e interactuando con estos comentarios. Evidentemente hemos recibido un cúmulo importante, como bien tú decías, de dudas, de opiniones, bastante insatisfacción porque hay incomprensión sobre el alcance de esta medida. Esto, por supuesto, a nosotros nos genera mucha preocupación. Fíjate que están reconociendo que sí, que hay insatisfacción, lo está reconociendo, que lo saben. A la pregunta que le ha hecho, ha dicho que sí. Que para nosotros lo principal es poder brindar información al pueblo, aclarar cuáles son los motivos de la implementación de esta medida, cuál es su implicación, cuál es su alcance. Y esto ha conducido a que, como tú vas a ver aquí ahora, déjame mostrarte primero para darle coherencia a esto aquí,
que así como ella ha tenido que concurrir ante las cámaras de una televisión que nadie ve, porque no hay corriente, pasó, que yo sepa, exactamente igual con el esperpento, que aparentemente el esperpento tuvo que aparecer en la televisión, tuvo que tuitear lo que estás mirando, que dice ahí: hemos estado al tanto de las opiniones críticas e insatisfacciones de nuestro pueblo con las medidas anunciadas por ETEXA ante la urgencia de mantener y desarrollar un servicio imprescindible hoy en situación compleja. Fíjate que la palabra compleja, que es la que utiliza él, la que utiliza Tapor Infeliz, la que utiliza Peluquín Golpe de Viento, y además esto sale, esta nota que dice el mandatario cubano, esto claro lo agarré un medio oficial, Miguel Díaz-Canel, alias Esperpento, aseguró que el gobierno trabaja por el bienestar del pueblo en alusión a las críticas por las nuevas medidas tomadas por el monopolio de las comunicaciones de Texas y que han sido denunciadas por la mayoría de los cubanos. Y el esperpento dijo: el gobierno revolucionario trabaja para dar bienestar al pueblo en medio del más criminal cerco, taca, taca, otra vez culpando al Totí, que es el bloqueo. Y ustedes saben que ahora el esperpento tiene un nuevo discurso que él le pone en calificativo, que es el bloqueo recrudecido, ¿ok? Pero para que vean de que esto tiene preocupadas a las autoridades cubanas. Continuemos escuchando y mirando a Tania, la guerrillera celular, que por cierto, como quiero destacar también, Tania, la guerrillera celular, más la otra esa, la Marrero, ¿cómo se llama esta otra? Vamos a buscar el nombre acá que yo te dije ahorita. ¿Cómo se llama? La Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, es el nombre completo. Tanto ella como esta señorita, más el primer ministro de Cuba, más, que es Marrero, ¿no? Más el esperpento, ellos todos están panzones. Esta gente, toda esta gente come, a diferencia de otra gente, esta gente come, todos los funcionarios del gobierno cubano, incluida Tania la guerrillera, todos están gordos, todos tamalescos y mórsicos, o sea, relativo a una morsa. Continuemos escuchando a Tania la guerrillera celular con su apología de por qué ha pasado lo que ha pasado y además reconociendo que sí, que están al tanto del disgusto popular. Implicación, cuál es su alcance. Hay algunos criterios de que se habla de que esto es una medida restrictiva, que los cubanos podrán navegar menos, ciertos matices de censura, y me pregunto... Fuerte, le metió, Bocepito le dijo que si matices de censura, se los dijo en su cara, ¿ok? ¿Por qué en este momento el país está viviendo una crisis de muchas cosas, sobre todo el tema de los apagones, el tema de la alimentación? Hay insuficiencias en muchos servicios básicos y ahora ETEXA pues sale con esta medida que evidentemente está generando este tipo de, digamos, situaciones, de opiniones en la población. Empezaste diciendo de que hay matices, de que si hay involución, de que si hay una especie de censura o de buscar limitaciones en el consumo de los cubanos. Durante los últimos años ha habido una muy clara política de avanzar en el acceso a Internet, de avanzar en las tecnologías de la información, de avanzar en los proyectos de transformación digital. Pero en la segunda parte de lo que me preguntas, evidentemente hay un elemento ahora, hay una circunstancia, hay una situación que impulsa en medio de un momento tan complejo que se vive, de un contexto tan duro que vive nuestro país, de todas las dificultades que está enfrentando la población, se adopta la decisión de tomar esta medida porque realmente es necesario en este momento realizar este paso. Ahora, estamos hablando de que este monto de 360 se me acaba, luego tengo que ir a un plan extra que es mucho más caro. Hay personas que lo están, con toda razón, están diciendo es más que el salario mínimo en el país. ¿Por qué llegar a esta medida que de alguna manera va a golpear de alguna manera a un grupo importante de quienes no pueden pagar este plan extra de datos? ¿Por qué llegar hasta ahí? Lo primero... Lazarito, repito, la ha tirado duro a ella. Por supuesto que alguien me ha dicho, no, olvídate que él está autorizado para preguntar esto, pero de verdad que sí, como joven, le ha tirado un par de bombazos acá. Y vamos a ver cómo es que ahora que Tania la guerrillera responde porque de estas medidas. Y esto para mí es importante. Y atención, que lo que ella va a decir a continuación, yo creo que es verdad. Estamos acostumbrados, yo por lo menos, en la época que viví en Cuba, en que sabíamos que el comunismo en Cuba y sus gestores, Fidel Castro, Raúl Castro, todo ese periodo que todo el mundo conoció, eran de tinta de calamar,
de cortina de humo, de con un buen prestidigitador hacerte ver que el truco estaba en la mano equivocada. No, esto está tan mal que yo creo que lo que ella dice acá, porque yo te voy a decir ahorita qué es lo que aquí en el exilio se ha venido manejando, de que por qué hicieron esto. Las razones que es, mira, que son estas, que sí, aquí tenemos razón con nuestras especulaciones o de nuestras especulaciones. Por lo que ella dice, que es una crisis, que no tienen nada, que no tienen un centavo, está diciendo la verdad. Vamos a escucharla. Lo que tenemos que entender es qué situación es la que enfrenta Telsa. ¿Qué es lo que se aprecia? Pérdida de la calidad, muchas dificultades para conectarse, sobre todo cuando tenemos contingencias energéticas, cuando se apagan las radiobases porque no tienen energía. Contingencias energéticas que no tienen corriente. Interrupciones prolongadas en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, más de 24.000 interrupciones hoy de servicios interrumpidos en el país, de líneas fijas interrumpidas. Tenemos de más de 5.000 radiobases que tenemos el 50% de estas radiobases. Cuando hay una pérdida de energía en la zona, se apagan porque las baterías no tienen corriente. Ahora, ella habla aquí ahora que las baterías que tienen de emergencia, que es lo que pasa en todo lugar del mundo, se agotan porque es una cantidad de horas sin energía que las baterías se acaban y después no hay corriente para recargarla. Esto que está diciendo ella, esto es un país, esto es un estado fallido. Ya Cuba no tiene para dónde coger. Vamos a escucharla. Porque las baterías que hoy, digamos, sostienen el funcionamiento de esas radiobases están completamente agotados. Faltas de insumos para poder enfrentar la instalación de nuevos servicios o la reparación de estos propios servicios. Cuando se va a nuestras oficinas, no están los equipos celulares para comprar, no están Muchas veces no hay líneas para comprar. No hay líneas para comprar. Hemos tenido incluso que adoptar algunas medidas para decir no puedes adquirir ni tu segunda ni tu tercera línea porque sencillamente no tenemos las líneas para comercializar. Esto que ella dice, yo edité, como te comenté, lo que cuenta Cari Sánchez, que es mucho más largo, en el cual ella dice que ella solicitó un día o algo así, una segunda línea, tercera, ahora, y le dijeron que no. O sea, esto es un desastre. Aquí no hay nada que hacer. Y todo esto que está diciendo esta señora, está en la guerrillera, todo esto es cierto. Por lo tanto, estamos en una situación extremadamente crítica y tiene que ver con la falta de divisas, con la falta de ingresos que hemos tenido, con la pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años que nos permiten enfrentar estas situaciones. Sin embargo, estamos en la encrucijada de que hoy la empresa enfrenta un endeudamiento muy alto, es una realidad que tenemos que decir, enfrentamos deudas hoy que no podemos pagar, que implican que no podemos importar más tecnología, que no podemos importar insumos, que no podemos importar todas estas cosas que no podemos comprar en el exterior, las cosas que nos sirven, que necesitamos para poder continuar. No, ni siquiera estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de sostener los servicios que tenemos actualmente. Nuestra población, nuestros usuarios han hecho una valoración muy crítica de qué manera hemos comunicado, cómo hemos informado esta medida. Usted me disculpa que no ha sido buena y que no fue oportuna la comunicación previa de la medida. Puede usted no coincidir conmigo, pero es lo que yo aprecio. Se pudo haber hecho más comunicación, explicar más antes de lanzar esta medida. Nosotros entendemos. Esto es un vaso que le acaba de meter. No, ya se ha convertido definitivamente, el Lazarito Voz de Pito se ha convertido para mí en un héroe. Acaba de decirle aquí ahora a ella que pero escucha incluso la respuesta, este es el análisis, él le dijo a ella ahora que esta información de sopetón, él se la criticó, que eso no estaba bien, que ha dejado a todo el mundo movido y que es como que criminal. Y ella ahora, él tiene razón en decir lo que le dijo, pero lo que ella le dice ahora, ella tampoco está mintiendo, tiene toda la razón en lo que le va a decir ella a continuación. Esto es un país desesperado, que la charca se le seca cada vez más. Entendemos que si este es un criterio generalizado, sencillamente nos faltaron herramientas, nos faltaron mecanismos más efectivos para poder abordar toda esta información. El motivo de por qué no se podía anunciar exactamente la medida como se debe implementar tiene un respaldo técnico, sí, tiene un sustento técnico. No era posible dar una medida en adelantado que iba a implicar, iba a generar ansiedad, iba a generar un grupo de acciones en la población que iban a incidir sobre nuestro sistema. O sea, está diciendo que es cierto, que si ellos hubieran anunciado esto con antelación, todo el mundo se manda a consumir lo que tiene ahí o lo que yo no sé cómo sería, porque yo realmente no sé cómo funciona el sistema, pero si lo anuncian con anticipación, ella lo que está diciendo es que el sistema hubiera colapsado. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. O sea, aquí esto es, no tienen nada que hacer, menos marcharse, que es lo que habrían de hacer.
valoración de riesgo de qué podía ocurrir si muchas personas iban a hacer determinadas operaciones, porque era lo que iba a ocurrir. Si detallábamos, claro, las personas iban a recargar intensivamente sus saldos y eso, por supuesto, iba a determinar que con la concurrencia podíamos incidir en algunos, que fallaran algunas plataformas. Hoy los sistemas de Texas están en una situación sensible, es una necesidad de que tenemos que inyectar divisas, tenemos que inyectar dinero que nos permita rápidamente recuperarnos de este momento en el que estamos. Por tanto, lo que explicó Cari Sánchez, que ella dijo, lo que están buscando es divisas, bingo, acaba de decirlo acá. Eso yo creo que francamente es cierto, pero además, mucho más allá de que quizás la pose de Cari Sánchez es de que no les importa nada, que lo que quieren es venir divisas para su beneficio, pero es que yo hago, es que lo cual es cierto, y es lo que ella está diciendo. Esta señora está en la guerrillera, pero es que aquí es que yo hago una lectura de vida, que es la que hay que hacer, y que es la que es importante, que es la conclusión importante, que es que no tienen un centavo, no tienen un centavo, no tienen un centavo. O sea, si este país, francamente, pasa que nos hemos acostumbrado a que esta es la isla de corcho, como se ha dicho, pero si este país mañana por la mañana, cuando yo me levanto, este país explotó o la gente se lanzó a la calle, es para que no se sorprenda a nadie. Esto es un estado fallido, esto es una nación inviable, esto no va a ningún lado. Y están a punto de tocar cero, porque cuando han llegado al punto en que han tenido que hacer esto con la telefonía, aún reconociendo lo que hemos estado comentando, que ella lo reconoce, que además la gente está tan molesta, quiere decir que están al borde de la nada, porque ella lo dijo, hemos calculado un riesgo, lo dijo. Vamos a seguir escuchando. Donde hoy las personas perciben pérdida de calidad del servicio, donde en algunos lugares prácticamente desaparece completamente la conexión, desaparece la comunicación. Yo veo que ustedes todos los meses sacan recargas desde el exterior. Oye, pero el Lazarito, el voz de pito, la ha metido duro. ¿Dinero dónde está yendo? ¿No está yendo a esas inversiones? ¿Qué pasa con ese dinero? Muy importante esa pregunta también, porque es una de las esencias de la pérdida de ingresos que hemos tenido en los últimos años. Se estuvo abordando desde uno de nuestros medios de prensa sobre elementos de fraude que hoy están impactando en nuestro flujo, digamos, de ingresos. Y eso es algo que ya viene presentándose en los últimos años, 3, 4 años, ha generado una erosión muy, muy drástica de nuestros ingresos. Hemos perdido más del 60% de los ingresos que provenían del exterior. Cuando usted me habla de fraude, me habla de que las personas no están recargando con, digamos, los socios de ustedes en el exterior. Los distribuidores oficiales, los canales oficiales de la empresa no se están utilizando como se utilizaban en otros momentos. Y vemos en las redes sociales, por ejemplo, que hay anuncios, recargas para Etelsa, promociones para Etelsa, pero no son por nuestros distribuidores oficiales. Y esos dineros se retienen en el exterior, se retienen en otras estructuras y sencillamente se materializan con recargas en CUP en el territorio nacional. Ahí se acabó. La comparecencia de esta señora, directora, regresemos a Millán. Directora, ¿usted está ahí? Ok. Dura más. Para mí, que además creo que ella regresaba hoy a la mesa redonda con la otra. I don't know. Yo creo realmente que estamos ante un panorama terrible porque además, como tú ves, no le ha quedado, bueno, lo ves, lo has reconocido con lo que te acabo de colocar acá del esperpento. Acabamos de verlo también incluso con lo que ella dijo aquí, esta señora, la Tania la guerrillera, con la pregunta que le hace Lazarito Pito de que hay disgusto en la ciudadanía. Pero es que además me puse a buscar, y aquí un detalle interesante, que sea disgusto en la ciudadanía y lo hay un estrato poblacional importante, para mí esto también es otra banderita roja de alerta que se levanta, que es entre la juventud cubana, como esta chica, que se llama Cari Sánchez, y este muchacho, Lazarito, que también es joven, pero miren, de varias que he visto, miren lo que está aquí, protestas, o sea, no en la calle al nivel de marcha, pero a través de una proclama de la FEU, del Superior de Arte. Vamos a ver acá, a ver si lo puedo ampliar, porque para mí está muy chiquitito, por ahí está, mira, la Facultad de Economía, que 1 de junio, al otro día, esto fue el día 30 de
Bueno, mayo tiene 31 días. Escrito a la empresa de telecomunicaciones de Texas, asunto, protesta formal por la Facultad de Economía, protesta formal por medidas restrictivas al acceso digital y su impacto en la comunidad universitaria. Es en representación, estimados directivos de Texas. O sea, ninguna de estas notas, ninguna de las dos, esta es la que está al lado, más dos más que te voy a mostrar, ninguna son incendiarias, ninguna dicen abajo Fidel, o abajo Canel, o abajo el comunismo, vive el imperialismo y vive Donald Trump. No, ahí no llega. Pero dice, en representación de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Facultad de Economía, expresamos nuestra profunda preocupación e inconformidad a las recientes medidas implementadas por vuestra entidad, o sea, se refiere a Texas, las cuales limitan el acceso a recargas nacionales indirectamente a servicios, y bueno, por ahí para allá. Y bueno, al final dice, resulta contradictorio que mientras el gobierno impulsa, aquí tirándole la toalla, ¿no?, la modernización tecnológica como eje del desarrollo económico, Texas implementa políticas que restringen y taca. ELISA, esto debe ser el superior de arte, me imagino. Dice, el Consejo de la FEU, de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, que es FAMCA, de la Universidad de las Artes, que es ELISA, manifiesta explícitamente su inconformidad con las nuevas medidas comerciales de Texas implementadas el día 30 de mayo. Estas disposiciones vulneran, esto está duro, pero además yo no te lo voy a leer entero porque nos daría hasta mañana, pero para que lo veas, y seguramente esto tú podrás, como yo lo encontré, tú lo podrás hallar en internet, pero aquí dos más, hay más, pero esta es la FEU, comunicado de la FEU de las 5 facultades de la Universidad de La Habana, que dice, luego del diálogo mantenido hoy con la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de La Habana, FEU-UH, la FEU de la Facultad de Comunicación de La Habana, de la Universidad de La Habana, en conjunto con el secretariado de la Facultad de Química, el Instituto Superior, bueno, ahí está, la Facultad de Matemáticas, expresamos nuestra inconformidad. Todo en Cuba se repite, ahora la palabrita es inconformidad, con el modo en que fueron implementadas las medidas. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del acceso libre, y la Federación Estudiantil Universitaria de este conjunto de instituciones estamos abiertos al diálogo con los directivos. Bueno, ok, pero señores, esto está muy feo en la FEU. La FEU está feo. Esto realmente, a mí me parece, vamos a hacer el análisis que voy a hacer aquí ahora. Yo tenía para ustedes ahí lo de Peluquín, Golpe de Viento y el Mariscal de las Tinieblas, no lo voy a poner, que siguen sin corriente. Siguen sin corriente, ya Cuba vive en las cavernas. Hoy lo que pasó, se quedaron otra vez sin corriente porque, como dicen ellos, la salida imprevista, este periodista pésimo que es Peluquín Golpe de Viento, que dijo hoy que, y además entonces el Mariscal de las Tinieblas, el director de electricidad, que dijo que se había producido la salida imprevista de Energas de Boca de Jaruco, y si no es la guitera y si no es lo que sea, siguen sin corriente por el ciclo que yo he venido comentando aquí, que no voy a repetir ahora, que es la espiral fatídica que va hacia adentro todo el tiempo, que es que no tienen nada porque, o sea, no tienen petróleo, pero no tienen petróleo porque no tienen dinero. No tienen dinero porque no hay economía. Y como no hay economía y no tienen dinero, no pueden comprar porque no tienen crédito. Pero además, si tuviesen petróleo o crédito o dinero, las centrales son unos cacharros, hablando la cubana, que no funcionan. O sea, Cuba no puede salir del estado de crisis en que se halla la industria electroenergética cubana. A cero han llegado. No tienen corriente. Ya lo he comentado acá, que me ha dicho, no lo digas más, pero ok. Yo he visitado algunos de los países más pobres del mundo donde esto no pasa. Todo eso que decían que si Cuba, estos comunistas que que Cuba antes de 59 era como Haití, qué gran disparate. No, Haití hoy día está mejor que Cuba. Tengo amigos de los medios que el otro día aquí comentaron conmigo, me dijeron, la gente cuando puede en Cuba inventarse un vuelo a Haití, salen los cubanos a comprar cosas en Haití. Dios mío santo, en Haití. Entonces, ahora para colmo,
de esta situación energética que tienen, que no pueden generar corriente, ahora de pronto les ha estallado en la cara la crisis de Texas. Y aquí es donde viene el punto importante para ya comenzar a conversar con ustedes, a ver si ustedes piensan lo que pienso yo. Evidentemente, yo aquí a cada rato, yo soy el hombre de los símiles y a mí me gusta hacerlo porque no hay nada mejor para que tú te puedas explicar que ejemplificar, y es lo que yo hacía cuando era maestro, que a mí no me gustaba obligar a nadie a memorizar, sino que a través de ejemplos tú haces que la gente aprenda y que la gente razone. Yo siempre pongo el caso de aquel animado cuando era niño que después desapareció, de aquella zorra que se quería comer el patito en un país frío, y en medio de un panorama gélido que comienza a nevar, el patito, para escapar de la zorra, lo que hace es que se refugia en una charca. Pero comienza a nevar y comienza la helada y comienza a helarse el charquito, y la zorra lo que hace es que se planta frente al charquito a esperar a que el hielo termine secando el charquito, que lo hiele, para entonces comerse el patico. Y se ve angustiante. Yo era un niño y recuerdo que me producía angustia ver cómo el patito desesperado nadaba y la charca se va haciendo más chiquita. Bueno, así está Cuba. Ya la charca está llegando al final, y evidentemente el problema que tienen ahora con las comunicaciones lo acaba de reconocer Tania la guerrillera. O sea, no tienen dinero. Entonces, ¿qué es lo que te estaba comentando? Que cuando sale esta información que ha calentado los medios aquí en el exilio en Miami, empiezan, yo primero, mi primera manera de razonar fue esta. Bueno, yo he creado ese aquí abajo que dice, Texas le raciona al internet a los cubanos. Porque este después es razonamiento. Porque este es el país el cual tú sabes que yo creo que de la infinidad de chistes anticomunistas, anticastristas que ocurrieron en Cuba sobre Fidel Castro, para mí uno que yo siempre adoro, que lo he comentado varias veces acá y hacerlo simplemente ahora muy rápidamente, que reflejaba muy bien la personalidad de Fidel Castro, era aquel en el cual Fidel Castro, este chiste es como el año 90, iba Maledicto, como yo lo digo acá, Maledicto estaba manejando por una carretera cubana y de pronto se encuentra que en plena vía había un señor a la vera de la carretera que estaba en cuatro patas, el hombre comiendo hierba o pasto o grama, como dicen en el resto del continente. Y Fidel Castro ordena que detenga el auto al chofer y le dice al chofer del auto, el cuento es más largo, el chiste es más largo, pero para hacerlo corto le dice, bájate del auto, mira a ese hombre que está ahí a la vera de la carretera, que está comiendo hierba, y averíguame lo siguiente, averíguame si el hombre está loco o no está loco. Y si el hombre está loco, pues me lo mandas para Mazorra. Y si no está loco, me le racionas la hierba. Bueno, el pasto, la grama, ese era Fidel Castro. Era poner a Cuba de penitencia y que nadie fuese feliz, aunque Cuba tuviese manera de producir la cosa racional. Entonces, esto puede ser eso mismo que digo, bueno, esto no es más que otro estado más de la coherencia existencial entre un estado terrible, tiránico, dictatorial y un pueblo sometido, que es la cosa racional, porque lo que han hecho es racional. Esa es la primera manera en que yo reaccioné cuando vi esto acá, pero esa la puse de lado porque la más fuerte para mí y seguramente para muchos de ustedes fue pensar lo siguiente, que estamos viendo con que hemos perdido la esperanza, sobre todo con los apagones, porque a mí me deprimió mucho el otro día encontrarme con el desfile del 1 de mayo y que la gente fue. Eso aquí deprimió a todo el mundo en el exilio. Pero de todas maneras, uno no pierde la esperanza que Cuba está tan mal, como he venido diciendo, que se produzca un estallido. Y cuando el estallido se produce, lo primero que hacen ellos es cortar la internet. O reducirla, mermarla, licuarla o simplemente cortarla, que es lo que suelen hacer. Ok, fine. Entonces, significa que ellos están preocupados y que ellos están esperando que se produzca en cualquier momento algo y lo que están es, tú sabes, atajando, o sea, como dice la frase, poniendo el parche antes que salga el grano. Vamos a cortar esto que ahora para nosotros no quedar como unos tiranos, que sabemos que mañana por la mañana, la semana que viene una protesta y ya de hecho la gente no se puede comunicar porque no hay manera, porque nosotros vamos a racionar el sistema. Eso fue lo primero que yo pensé. Que si esa alternativa yo creo que es válida y que es razonable y que tenemos que tenerla como una de las cuadrículas en un tablero de particulares y de razones por las cuales el Texas ha tomado la medida que ha tomado, yes, yo no renuncio a ella. Pero yo creo que no.
porque de todas maneras cuando se produzca el estallido, ellos pueden, como han hecho en otro momento, cortarlo. Yo creo que realmente aquí la verdad es lo que dijo Tania la guerrillera, que es que no tienen un kilo, que entonces nos conduce a lo que dijo Cari Sánchez, que ellos lo que quieren de esta manera ahora otra vez lanzar la señal de humo para que yo y tú y todo el mundo aquí, pues a la familia que le quede en Cuba, entonces le alimente la cuenta telefónica y de esta manera, pero en grande, recaudar divisas para Etexa, porque Etexa, como le está pasando con la empresa eléctrica, Etexa no tiene un centavo. Y si no tiene un centavo, Etexa, como el mismo caso de la corriente eléctrica en Cuba, que esto es una explicación que es importante, necesita divisas, como dijo la chica Cari Sánchez, necesita dólares, porque aquí hay una explicación que quizás la gente de Cuba sí la entiende, pero que me está mirando otros países no, que es la siguiente. La moneda cubana, el peso cubano, que antes del 59 corría a la par del dólar y como se sabe en algún momento llegó a estar en la tasa de cambio centavos por encima del dólar. La moneda cubana no existe. La moneda cubana, como yo dije más temprano hoy, el papel higiénico la supera en valor. Por lo menos el papel higiénico sirve para algo. Esta no. Entonces, el gran problema que tiene el Estado cubano, que aparte que tiene este sistema monetario caótico, múltiple, pero que es caótico, es que la moneda cubana, que no tiene valor ninguno en ningún sitio, ni que tiene curso legal de ningún tipo, ni que de ningún sitio, ni que además tiene equivalencia en la tasa de cambio, por mucho que el Estado cubano, como pasa con otros gobiernos, con el sistema eléctrico o pasa con las comunicaciones telefónicas, no con esa, con lo que pasa mucho en el mundo entero hace rato es con la aviación. Aunque los estados vengan y subvencionen a líneas aéreas, sean estatales o no, que sean privadas, aún grabando muchísimo al consumidor nacional, en este caso el Texas, o en el caso también de qué, en el caso de la corriente, que le metas como cuando yo me fui de Cuba, que la corriente era impagable, que costaba carísima la corriente, o como ahora, que acaban de ponerle muy cara, aún con pesos cubanos, como tú viste que es impagable, aunque mira, aunque le ponga lo que le ponga, aunque le pongan aunque el cambio, aunque una de las tarifas sea que para los 5 o los 15 gigabytes que han dicho ahí, les metan no 11,000, 15,000 pesos, creo que es lo que dijeron, le metan 100,000, no hacen nada, porque ese peso cubano no es convertible en dólares, porque de todas maneras tú no puedes comprar petróleo para fabricar corriente fuera de Cuba con peso cubano, tiene que ser con dólares. E igualmente, tú no puedes comprar nada que tenga que ver con servicios telefónicos ni con insumos telefónicos, como dijo ella, con pesos cubanos, sino con dólares. Así que no importa cuánto tú grabes y cuánto un precio realmente alucinado le metas al cubano en moneda nacional, no va a resolver nada. Por tanto, evidentemente, ya esta es la segunda explosión. Ya les explotó el sistema energético nacional, ya que no tienen cómo producir corriente por la crisis económica que tiene el país, y ahora evidentemente la charca se le seca, es la cuenta que estoy sacando yo, y la crisis le acaba de llegar también a la telefonía. Y aquí es donde viene el punto ahora. Va a seguir este país así y aquí no va a pasar nada. Porque el caso de Cuba con la corriente, y ahora viene el verano. Cuba no ha llegado a cero, pero Cuba está a un escalón del cero en cuanto a corriente, que va a llegar a cero, 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 que no haya corriente para nadie. Y evidentemente con las comunicaciones celulares está pasando exactamente igual. Y cuando lleguen ambas cosas a cero, y evidentemente no tienen manera de resolverlo porque no tienen economía. Esto es un estado fallido que no produce nada, que no tiene que sacar nada, y ya no hay Venezuela, y ya no hay Putin, y ya no hay Xi Jinping, no hay nadie. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, evidentemente, ellos han acudido a esto, aunque sea factible y razonable y defendible la idea que lo están haciendo porque están previendo que viene un estallido y lo que quieren es cortar las comunicaciones para no quedar ellos como unos tiranos, sino que la gente no se puede comunicar porque desde hace rato no hay comunicación.
yo creo que la razón fundamental fue la que dijo Tania la guerrillera, que es que no tienen un kilo. Y aquí es donde viene la cosa ahora, para ya comenzar a conversar contigo. ¿Qué va a pasar? Este país va a seguir por los siglos de los siglos, amén, y va a llegar a cero y no va a pasar nada y no se va a fracturar el Estado cubano y el gobierno cubano no se va a destrozar y se va a caer a pedazos y se tiene que ir entonces en fuga del país o la gente ante esta situación no se va a lanzar a la calle porque ya están al punto de al borde de que un país sin corriente, estamos viviendo en el siglo XXI, estamos viendo el año 2025, esto no es el año 1825, esto no es ni siquiera el año 1925 en que Cuba tenía corriente y que Cuba tenía teléfono, en el año 1925 en la época de Machado. No, estamos en el año 2025 y en el año 2025 ni la nación más pobre del mundo puede vivir sin corriente ni puede vivir sin telefonía. Y cuando lleguen que no tengan nada y que lleguen a cero en telefonía y en generación eléctrica, aquí de pronto en medio de la calle o en el hospital de la esquina, lamentablemente se van a morir 5 niños, o 10, o 15, o 20, o 2 ancianos, o tu mejor amigo, o tu mamá, o tu papá. Y no va a pasar nada. ¿Hasta dónde? No, yo creo que aunque tú me has escuchado que yo tengo este cachumbambé, esta ola, este sub y baja, que es el elevador que era en la película de Cantinflas, de que yo estoy ahora en la parte baja de la ola, que yo estoy muy desanimado porque yo estuve muy animado, ustedes lo saben, hasta el otro día y de hecho tenía todo, además yo lo comenté aquí, para eso está la memoria de este programa, yo comenté aquí cuando comenzó el COVID, que lo dije, que podría ser que el COVID generara un levantamiento en Cuba y di las razones. No pasó en el 20, pasó en el 21. Entonces, yo estaba en ese momento tan animado que, bueno, terminé teniendo razón y entonces el ánimo que yo tenía de que Cuba iba a reventar, o yo incluso llegué a pensar que el 21 reventaba, pasó. Al pasar todo esto, yo me caí de la cresta de la ola del ánimo, yo me pasé a la parte baja de la ola y yo estoy en los últimos tiempos muy desanimado y máxime cuando a mi desánimo contribuyó hace exactamente ahora un mes, el 1 de mayo, cuando me encuentro con que movilizaron a la gente y la llevaron para allá y lo que algunos amigos y ustedes aquí nos comentaron que dijeron, aquí nadie está aspirando, ojalá, a que de pronto en la marcha el 1 de mayo que estaba ahí Canel y estaba Raúl Castro, el esperpento y el segundísimo, de pronto la gente empezaba a gritar abajo, como le pasó, y Beto Sosa algún día pasa, como le pasó a Ceausescu en diciembre del 89, en el evento, en la locución que hace en Timisoara, y de pronto los rumanos empezaron a gritar consignas anticomunistas y le sacaron, que es el sueño que yo tengo, le sacaron la bandera rumana, que es la bandera tricolor, como que hace toda la bandera europea, pero que la bandera rumana original del tiempo inmemorial habían agregado en medio un emblema comunista como el emblema que tenía la RDA, que era el teodolito con el compás y no sé qué porquería más, que es como si hubiera sido el hoja y el martillo de la Alemania comunista, o esto realmente donde viene la bandera horadada en señal de protesta, que le recortaron, hicieron un hoyo donde estaba el emblema comunista, eso viene del año 56 con el levantamiento de Nagy en la Hungría comunista, que además lamentablemente fue aplastado por los tanques soviéticos, como todo el mundo sabe. Pero eso fue lo que pasó en Rumanía. Le empezaron a ondear allí la gente las banderas con el hoyo horadado, que yo sueño que sé que la pobrecita estrella solitaria de la bandera cubana, como dije más temprano en la radio hoy, no tiene que pagar los platos rotos, pero yo sueño, yo me he pasado la vida aquí convocando a esto, a que en la próxima manifestación se aparezca la gente con la bandera cubana con un hoyo en la bandera solitaria, para que haya una equivalencia del levantamiento del 56 en Hungría o el levantamiento del 89 en Timisoara en Rumanía, que además después corrió como reguero de pólvora. Pero bueno, ok, uno ni siquiera esperaba eso, a que ahora el 1 de mayo eso pasara. Con el hecho que hubieran ido 4 gatos, yo hubiera estado feliz con lo que ustedes comentaron acá, que además eso sí habría sido factible, porque el pretexto siempre existe,
porque el pretexto yo viví para no haber ido nunca a la Plaza de la Revolución, como comenté aquí, me sacó una muela, tengo descomposición de estómagos, se enfermó mi hijo, cualquier porquería de eso, un cuento inventado y no vas. Y no, llenaron la plaza. Aquí primero dijeron en Miami que mira, que sacaron fotos falsas. No la llenaron, la gente le fue. O sea, que todo el mundo aquí lo que estaba esperando era, y de ahí mi desánimo, que no que nadie protestara, que le sacaran la bandera cubana con el hoyo donde está la estrella solitaria. No, que no hubiera ido nadie. Y la gente fue. Entonces, ¿hasta cuándo ese pueblo? Entonces, aquí realmente uno se desanima y de pronto dice, bueno, pues nada, que se coman los unos a los otros, porque ya no se puede hacer nada más. Sin embargo, como dice Sabina, como te digo una cosa, te digo la O, bien podría pasar, creo yo, que con esto que está pasando, porque además, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Dolores Santa Cruz, y aquí está, que estás mirando aquí, y además tuviste incluso ahora a Tania la Guerrillera y fulanito Voz de Pito, que reconocieron que hay descontento. Y además estas cosas están utilizando la palabra inconformidad. Pero la palabra inconformidad aparece aquí en un estrato sensible de la población, que es a donde vengo aquí yo ahora, que es el estrato joven. El estrato joven que ellos habilidosamente, de manera doble, se han deshecho de él. ¿Cómo? Después del levantamiento de julio del 21, o junio del 21. ¿Qué fue lo que pasó? Las medidas draconianas que le metieron condenas draconianas a la gente, y sí, indujeron el terror. Le metieron el terror a la gente y la gente tiene miedo. Más asociado con la frontera sur de Biden, sacaron a la gente. ¿Cómo? Lo sacaron a través de Nicaragua. Se mermaron muchísimo a la población joven, que sería la población que entonces estaría protestando por los apagones y por esto que está acá. Y no ha pasado. Sin embargo, ¿qué ha pasado ahora? Aunque haya, porque la gente vieja parece que ya no. Con lo que ha pasado ahora, con esto que está aquí, quienes han protestado han sido los jóvenes. Esta chica, Cari Sánchez, ¿qué cosa es joven? Fulanito Voz de Pito, que acaba de enfrentar a esta señora, ¿qué cosa es? Joven. Y además, por otro lado, ¿qué cosa es la FEU y ELISA y la Facultad de Economía? Y había otra facultad más que se me quedó aquí, sino gente joven. Y aquí un detalle interesante, que la gente joven en este momento serían los que podrían hacer posible el cambio. ¿Por qué razón? Motivados por la crisis celular, porque los jóvenes de ahora, los de Cuba, los de Miami, los de Birmania, que yo he visto, los de Camboya, que yo he visto, los de China, que yo he visto, los de Marruecos, que yo he visto, los de París, que yo he visto, los de Londres, que yo he visto, sin el celular no pueden vivir. Pero esos que te acabo de comentar, los de Birmania, los de Camboya, los de Vietnam, los de China, los de París, los de Londres, los de Cracovia, los de Praga, todos los que los he visto, los que sí no pueden vivir sin internet y sin el teléfono celular son los de Cuba. Porque la situación de apagón que tienen los jóvenes de Cuba no la tienen la de ninguno de estos países y ciudades que yo acabo de comentar acá. En que la única diversión, como aquella canción que tenía el grupo de experimentación sonora, que de una canción escrita en los 60, cuando aquello también estaba en la época de la barbarie, que dice la canción que decía: de muchos lugares que yo sé que donde único la diversión, el sueño es la única diversión. La única diversión que tiene hoy día el joven cubano es esto que se llama teléfono celular, y aún tan limitadamente como es meterse aquí y ver lo poquito del mundo que puede ser aquí, comunicarse con su familia y comunicarse con la familia, no la de Cuba, sino con la de aquí. Entonces, que esto falte en este momento en Cuba al punto que está, y fíjate que la Tania la Guerrillera lo dijo: corremos el riesgo. Es decir, que sabiendo, teniendo conciencia del riesgo, acaban de hacer lo que acaban de hacer, significa que es que no tienen un centavo. Y cuando tú llegas ahí a que tú te la juegas, que es la palabra, cuál es la manera correcta para podernos entender, quiere decir que tú estás
Es como cuando llega el punto que tú te tiras para la piscina con agua o sin agua y te la juegas a ver qué pasa. Cuando tú te la juegas, quiere decir que esto está muy malo, de manera que aquí en este momento hay una imbricación entre una circunstancia económica terrible que va a desembocar en una situación psicológica, sociológica o social muy grave, asociado al hecho de que hay un detonador que, a diferencia incluso de la corriente, que evidentemente no ha logrado lo que ha logrado, posiblemente la carencia de celular sí consigue el estallido. Quizás yo esté equivocado, porque además yo esto lo comenté en la radio hoy, muy animado, y nada, cuando salgo de la radio para acá, en la hora que voy aquí en Miami diluviado y estaba el tráfico terrible, estuve hablando con amigos y familia, y en el diálogo que tuve con 2 o 3 de la emisora de radio hasta aquí, que llegué aquí, todo el mundo me desanimó. Me dijo, no va a pasar nada, papá, no va a pasar nada, Pepe, no va a pasar nada, la gente en Cuba está que no sé, pero junto con eso que se me desanimó, con esta explicación que yo acabo de dar aquí en este momento ahora, de esta última que acabo de dar, yo otra vez, del día 30 para acá con este anuncio de Texas, yo he recuperado un poco el ánimo porque estoy juntando las coordenadas. ¿Tú me sigues en la explicación? Bueno, ese es el tema que tenemos aquí hoy. Ya ha llegado al final de la conversación. Vamos ahora a conversar. Como siempre, vamos a conversar. Y quiero que me llames y que me digas tu opinión. A ver si yo tengo la razón o no la tengo. Ahora no. Vamos a conversar de eso. Como siempre, las llamadas telefónicas, afortunadamente, se deben a esta magnífica compañía. Mira, hablando de teléfono, qué maravilla, ¿eh? Esta compañía que se llama Exity, que es una compañía para tus soluciones y servicios telefónicos, también los de Internet. Y son los que nos han dotado a nosotros de 8 líneas a través de las cuales vamos a conversar acá. El número telefónico es el que aparece en pantalla. Ahí aparece también, aparece el email, aparece el website para que te comuniques con ellos en caso que tú necesites tal. Y las 8 líneas, ahora la directora, como siempre, va a acomodar las llamadas. Espero que funcione, porque cuando pasa varios días que no utilizamos el sistema y yo no lo activo el fin de semana, a veces entonces de pronto como que se me duerme. Vamos a ver qué pasa. A conversar con ustedes ahora y vamos a conversar. Pero claro, el número telefónico a través del que tú me vas a llamar acá es el 305-775-9696. Pero como siempre, directora, ¿está el teléfono listo? ¿Usted está, directora? ¿El teléfono está listo, directora? Porque no lo veo, ¿sabes? Pero bueno, ok. Que no ha llamado a nadie. Eso no puede ser. No lo creo. Que envíe. Eso no puede ser. Te lo garantizo que no. Bueno, las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, como siempre, las llamadas perfumadas, porque son patrocinadas por la mejor perfumería nicho de Miami, que es HDYS. Esto no es lo que tú conoces. Esto es una perfumería especial con aromas especiales. Esto no es lo que tú conoces en las tiendas que tú conoces. Esta perfumería se encuentra en el 617 Southwest de la 57 Avenida en Miami, bien ubicada, 57 entre la 6 y la 7. Ahí es donde yo me perfumo. ¿Ok? El número telefónico 786-425-7972, hdysperfumes.com es el website. Y si tú combinas una llamada telefónica con la visita al website, Junia te va a conducir por un recorrido, te va a recomendar el perfume que tú te va a calificar, y eso va a pasar. Y recuerda que en estos días ya voy a comenzar a anunciar acá, recuerda que viene el Día de los Padres, y qué mejor regalo para papá que un perfume especial, para que a papá le pase lo que me pasa a mí, que es lo que digo yo, que en el mundo de la perfumería nicho, a mí no me gusta que me digan que qué rico hueles, sino que hueles diferente. Y eso quien lo garantiza es el mundo de la perfumería nicho, y eso lo simboliza HDYS Perfumes en la 57 Avenida entre las 6 y las 7. Así que nos vamos a ver allí para el Día de los Padres. Vamos a la primera llamada telefónica en este momento. Cuéntame adelante qué tal, qué piensas, cómo estás. La primera llamada telefónica. ¿Qué tal, cómo estás?
Sí, buenas noches, Pepe Forte. Osmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué Muy, piensas? muy bien, hermano. Saludos para ti, para la directora y para todos los atiquenses. Ok. Pepe, yo creo que este último punto que tú tocaste ahí es muy importante. Ahí las noches de apagón, como único se entretiene la gente es viendo cosas en YouTube, viendo películas. Te lo digo, tengo un hermano que está allá y me dice que eso es lo que hace, que eso es lo único que lo saca a él de esa agonía que es el estar en tan largas horas de apagón. Claro. Y eso que tú dices de que los jóvenes aguantan como una serie de cosas y como que no le paran bola, pero esto de no tener internet, y es que a ellos lo que se dice en inglés es backfire. Porque Osmel, un muchacho de hoy vive sin oxígeno, pero sin el celular no vive. sin el celular no. Es mundial, es mundial, es mundial, es mundial. Sí. Incluso nosotros que no nacimos con este paradigma que tengo yo en la mano ahora, estamos ya nos absorbió tanto esta tecnología que cuando salimos de la casa, muchos, cuando nos damos cuenta, nos damos la vuelta como locos a buscar el teléfono. No, yo no salgo a la calle sin el celular, sino claro que no. No, y si se nos olvida por casualidad, decimos, regresa, claro. Atrás porque estás desprotegido. Claro. Y eso es una realidad. Yo pienso cómo es que puede suceder algo. Porque la juventud, tú sabes que siempre son los más intrépidos, los más frescos, los más como es. No, pero que mira el detalle, que mira lo que yo puse aquí hoy. Ha protestado a su manera, pero han protestado a las facultades de la universidad, ¿ok? Mira, yo no creo mucho, yo te voy a decir, mira, eso que pusieron en la televisión de esta señora Tania Tortillera, que diga la guerrillera, disculpa, Tania la guerrillera, de Texas, y Lazarillo Bodepito, eso es preparado, Pepe. Ahí no hay nada que no sea algo colegiado y permitido por esta gente. Siempre ha sido así. Eso es una payasada de ellos, es un Pero circo yo sí creo que lo que ella dijo es la verdad, que no tienen un centavo. Sí, tú sabes que ellos te mezclan, Pepe, la verdad con la mentira, te la mezclan. Ellos son maquiavélicos, ellos tienen 24 horas al día para pensar cómo joder, vamos a decir la palabra que lleva, cómo mantenerse ellos en el poder, parado en la cabeza de un pueblo. Lo han hecho por 66 años. Yo no creo como es, mira, el 100% no se le puede creer a los comunistas, porque eso sería como Claro. es caer en su trampa. Es una payasada, esto es una payasada, aunque ellos lo hacen, pero ellos le puede backfire, le puede backfire. Uh-huh. Y yo veo que mira, hay mucha gente que están como sorprendidos. Yo no me sorprendo porque mi madre tenía el teléfono celular ahí, y a quien único yo le recargaba el teléfono y se los recargara en este momento si estuviera vivo, fuera mi madre. Claro. Eso como es indiscutiblemente, no, ahí no como es, no lo que opine cualquier persona, como se diría en italiano, me ne frega un cazzo. No me interesa porque con mi madre yo me comunicaba todos los días de este mundo. El tiempo que mi madre tuvo teléfono, yo era el que se lo recargaba. Okay. Es decir, que no existía esa posibilidad de uno, existía, pero en dólares, para recargárselo a las personas allí. Es decir, que Texas estuvo operando en dólares, nada más en dólares hasta el otro día. Okay. Que vuelvan a eso. ¿Sabes qué fue lo que le pasó a ellos? Que no están recolectando la moneda con la que ellos realmente pueden invertir en su negocio, que es las comunicaciones, porque ¿con qué van a cobrar? ¿Con el papelito, como tú dices? No, ellos no pueden, con el peso cubano es para recaudar peso cubano, no pueden hacer nada, porque el peso cubano no es convertible, es nada. Ahora esto depende de cuán serio se ponga el que vive en el extranjero y diga, todos los que viven fuera de Cuba, y digamos, oye, no me vas a chantajear. Ahora yo te digo yo en mi posición, que tú sabes que mi posición es como es, de ellos de frente, contra ellos todo el tiempo. Si mi madre estuviera viva, yo te digo, yo no le dejo de recargar, no hubiera dejado de recargar el teléfono a mi madre, porque yo con mi mamá, como es, con mi mamá, el buenos días, me lo mandaba a mí un mensaje de texto a mi madre, y el buenas noches de dormir era el buenas noches a mi madre. No, yo sé, es capital para la familia, lo sé. Gracias, Omar.
eso como es eso, pero yo pienso que sí va a traer alguna consecuencia. Discúlpame que me tome un poquito de tiempo en esto que te voy a decir, Pepe, pero y esto de las cartas de la FEU, eso está también, eso está pasado por filtro. Eso ellos están haciendo lo que, mira, para que vean que no somos tan tiranos, nada, estamos Claro. permitiendo que nos... Eso está todo Sí, pasado por filtro. tenemos un nivel de tolerancia, escuchamos al pueblo, yo sé. Sí, eso como es, ellos están queriendo ser los buena gente. Ellos tienen la granada, la tienen en la mano y tiene ya la espoleta, la tiene quitada. Claro. Ellos en cualquier momento se le va el dedo del seguro y les va a estallar en la cara. Porque ese pueblo es demasiado, viejo. Y esto es capital, esto que está sucediendo, que la gente no pueda en los apagones, al menos ver una película en su teléfono celular, esto les va a traer a ellos consecuencias. Claro. Es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Yo Pero lo Pepe, gracias. Un fuerte abrazo, Pepe. Gracias por permitirme hablar contigo. Un fuerte abrazo a ti, a la directora y a todos acá en el programa, ¿no? Gracias, Osmel. Gracias por la llamada. Así que vamos ahora, mis queridos amigos. Vamos a la próxima llamada. Líneas llenas, cosa que agradezco muchísimo. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Ay, al fin puedo hablar contigo. Mi nombre es Pedro Peña Machado. Pedro Peña, Bien. Bienvenido. ¿Cómo estás? Machado. Ok. Yo soy fotógrafo. Tengo 76 años. No veo nada bien. Por suerte, mi esposa ahora te está buscando el programa de hoy y no he podido localizarlo porque tienes otro, pero de otros anteriores. Pero bien, lo que me interesa es hablar contigo en un momento que tú estés relajado. Tengo mucha información, pero mucha. Acuérdate que estuve 10 años preso por política. Me fugué 3 veces. Wow, guapo. No, valiente. Inteligente. No, yo sé cómo hacer las cosas. No, y valiente. Caray. No, tú no tienes idea las anécdotas que tengo. Muy buenas, por cierto. Yo estoy aquí en Dallas, Texas. Bueno, Wiley, Texas. Entonces, como yo tengo problemas en la vista, que veo muy poco, no puedo coordinar para buscar y buscar. Es más, no puedo usar ni las dos. Si tienes tiempo, por favor, llámame, que tengo una cantidad de información que no tienes idea. Vamos, directora, el email para que nuestro amigo Machado nos escriba. Mira, el email tú puedes anotarlo, tú o tu esposa, alguien ahí. Sí, espérate. Ajá, para que no des tu teléfono públicamente, ¿ok? Sí. Me escribes, se llama El Ático de Pepe, como el programa. No puedo ver. ¿Pero alguien te puede escribir ahí? Sí, mi esposa ahora pues, está bien disgustada porque ya tiene como 5,000 gente que atender. Ya viene para apuntarlo. Bueno, Es que aquí somos muy... Es muy fácil. El ático de Pepe @gmail.com. Espérate, sácalo para que ella lo haga. Yo no veo. Yo sé. Ya preparó, ya tiene todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mira, el email le aparece en pantalla en este momento. Dice el ático de Pepe. Ahí está, el ático de Pepe @gmail.com. Entonces me escribes ahí y me pones el teléfono de tu esposo para yo llamarlo, ¿ok? ¿Está bien? Ok. Perdón, pero tú me has dicho el ático de Pepe. El ático de Pepe @gmail.com. Estás en Gmail. Ok. Muy fácil. Okay. Entonces me escriben ahí y yo el teléfono para que no lo digan públicamente y yo te llamo, ¿ok? Magnífico. Ok. Gracias. Ya. Gracias. Gracias, caray, qué bueno. Así que de esa manera nos vamos a comunicar. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás. Hello. Hola, Pepe. Sí, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Cómo estás? De Texas. Yo tengo una sola hija y yo sí le pongo dinero a veces en interés. Pero se lo mando y digo, el dólar tiene que llegar a tu mano, no al banco, no a una tarjeta plástica ni eso.
y lo mando por vía, que yo sé que le llegan de amigos, lo mando vía amigos, hay gente que tienen Sí, se lo contacto ahí en manda Cuba. físicamente para que entonces ella recargue allí, ¿ok? Exacto. Que ella, el dólar que reciba, lo recibe en su mano, no al banco. Okay. No al banco, ni una tarjeta esa verde, ni nada. Sí, pues le quitan dinero. Ya. Y le digo, el dólar tiene que ser tuyo. Tú lo cambias en la calle, tú haces lo que... el gobierno te paga 100 pesos por un dólar, en la calle te pagan 350. Claro. ¿Me entiendes? Así es como yo ayudo a mi hija. Le digo, no, si lo vas a recibir, lo recibes como yo digo. Y el test ahora, lo que quiere es que tú, si tú le recargas el teléfono a tu hija, a tu familia, a tu hermano, el dólar que tú pongas vaya directo a Tesa, Claro, que es un medio de reino. claro. Y yo le dije a mi hija, desde ahora en adelante no vas a recibir recargas. Porque yo lo hacía por estos medios. Era indirectamente por así como se hacía, ¿me entiendes? Usábamos un medio que no llegara al gobierno, porque existen medios que no llegan al gobierno, ¿me entiendes? Aunque todo el mundo dice, no, el dólar al final vaya a ir a la No, bolsa. el dólar al final va a parar ahí, pero yo te entiendo. Exacto, pero primero pasa por mi hija. Okay. Y el familiar decide qué hacer con el dólar. Si cambiarlo en la calle, claro, ganar un poco más, tener un poquito más de amplitud, pero yo nunca lo he mandado directamente al gobierno. Claro. Directo al banco, así, al banco, una tarjeta, como piden, que no, ponse la tarjeta verde esta, no. Claro. Nunca lo he hecho. Pepe, lo que pasó en Camagüey con la policía, a mí, yo tengo amigos en Camagüey todavía que tienen más o menos edad. Ese muchacho que apuñaló a la policía, ese hombre, joder, ya había recibido 5 multas de esa mujer. La última fue de 16,000 pesos cubanos. Claro. Esa mujer nadie la defendió allí porque esa mujer en la calle República dicen que es la más maldita policía que había en esa calle. Sí, es el incidente, Cuba lo ha... A mí me hablaron directamente, a él le dicen Cutú o algo así. Y allí pusieron, el mensaje que pusieron primeramente es de la policía, es de la gente que trabaja con las cámaras. Okay. Es un delincuente. Okay. Ese hombre ahí en la calle, todo el mundo, cuando él ve, antes de que él llegara a hacer eso, todo el mundo lo saludaba. Okay. Y nadie defendió a esa mujer. La única que le pegó, como fue con una sombrilla, la señora esa, y era diciéndole, no la mates. Decían no la mates, porque nadie la defendió, porque todo el mundo ahí en la calle República, en Camagüey, que todo el mundo se conoce prácticamente a diario, odiaba a esa policía, odia a esa policía, porque dice que era una de las más perras, claro, que ponía multa a viejitos que vendían caramelo y cigarros a menudeo. Claro. Oye, gracias por la llamada, mi amigo. Sí, yo vi el reporte ese y aquí ha generado también y claro, las autoridades cubanas en la televisión que a una policía, pero yo no sabía ese detalle que tú me acabas de revelar ahora, que aunque la policía es muy odiada en Cuba, ¿no? Pero parece que esta señora, de acuerdo con lo que tú me cuentas, era lo más antipático del mundo. Gracias por el apunte, ¿no? Directamente desde Camagüey. Gracias, como siempre, ¿eh? Vamos a la próxima llamada, que están las líneas llenas. Cuéntame, ¿cómo estás? Aló, buenas noches, Pepe. Espérate un momentico. Buenas noches, Pepe. Espérate, déjame bajar la fuente, como siempre te digo. Espera un momentico. Liborio por acá. Saludos para ti, la señora. Liborio. A la capitana y todos los artilleros. Okay. Oye, coincido con usted en muchas cosas. Pero la primera, y todo lo que le voy a decir es mi opinión. Bueno, como decía Luis de Quenda, mi opinión. Okay. Lo primero es que eso es una forma de comunicar al pueblo. Cualquier cosa ahora que pase allá,
ellos van a estar incomunicados y a la vez también nosotros. Pues van a hacer con ellos lo que les dé la gana, sinceramente le digo. Con respecto al dinero, como usted dice, bueno, y eso, he escuchado que aunque tengas el dinero, solamente es ciertos sectores los que van a tener el acceso a ponerle, ¿me entiendes? A usar los teléfonos, como es los médicos, ¿me entiendes? La gente cerca de ellos, cercana a los demás de confianza, aunque siempre hay algún médico que resbala y algún abogado y eso, pero son ciertos sectores, ¿no? Aunque tengas el dinero, sea dólares, sea eso no es el problema de ellos, es la incomunicación en que van a poner a Cuba. Okay. Y el dinero no, hombre, no, el dinero del mundo lo tiene la tiranía esa. A ellos no les hace falta eso, porque ellos, y depende cómo se ponga la situación, usted va a ver cómo ellos si quieren lo resuelven. Ellos no les hace falta el dinero, Pepe. A ellos el dinero les sobra. El dinero que tienen ellos no cabe en mi casa. En paquetes de así no caben. Pero el dinero que tienen ellos no lo utilizan en las necesidades del país. Sí, pero si la cosa se le pone mal, así lo utilizan, porque es de ellos. Y eso es una forma de inversión y ellos tienen que invertir para poder sobrevivir. Ellos sacan su dinerito. Claro. Ellos sacan su dinerito, ¿me entiendes? Y lo último que le voy a decir, para ser breve, este mensaje es para el señor, nuestro secretario de Estado. Nosotros los cubanos del exilio, yo no soy el histórico, porque el histórico estamos hablando que son los primeros, yo estoy en el medio, estoy de lo de igualito que usted, yo llegué aquí en el 92. Siempre hemos hablado, porque esa es mi opinión, como le dije, que lo que está pasando en Cuba, gran parte ha sido responsabilidad de este país. Y siempre se le ha echado la culpa al famoso Departamento de Estado con el cuarto piso y eso. Siempre se ha hablado de eso. Bueno, Marco Rubio, tú eres el director del Departamento de Estado en este momento. Vamos a ver qué tú haces, si no, mi hermano, sobre ti y sobre nuestro presidente. Va a quedar la desgracia también de que no colaboraron con nosotros. Escucha esto, Marco Rubio, usted es el director del Departamento de Estado y en sus manos está, porque siempre le hemos echado la culpa al Departamento de Estado y es verdad. Bueno, vamos a ver qué hacen, mi hermano. Un abrazo, Pepe, te sigo escuchando como siempre. Liborio por acá. Gracias, mi hermano. Gracias, Liborio. Marco Rubio como secretario de Estado. Vamos a ver que tiene razón, que cómo reacciona y cómo reaccionaría el gobierno ante una crisis cubana terminal. Eso es importante, cómo reaccionaría Estados Unidos. Tiene razón. Ellos tienen que estar monitoreando muy seriamente lo que está pasando ahí. Cuéntame, la próxima llamada, ¿cómo estás? No. A ver, la próxima llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok, sí, porque tú estás seguramente en una hora que es tarde. A ver, cuéntame. Sí. Mire, le estaba hablando de aquí, de Atlanta, Georgia. Claro. Por ahí también es buena. Ahí también es buenas noches ya. Tenemos la misma hora que aquí. Sí, tenemos la misma hora. Okay. Mire, yo estoy viendo su programa. Okay. Hoy casualmente en la tarde yo hablaba con una amiga mía. No crea que esas cartas de los estudiantes son porque estén en contra del gobierno. Yo me acabo de enterar por ella, porque su hijo está en la universidad, de que hoy en Cuba no existen libros. Ellos tienen que ir a ciertas páginas que tiene el gobierno para poder estudiar por ahí. Tienen que hacerlo con por eso es que ellos están en contra de eso. Claro. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Le decía yo a mi esposo, ¿a dónde hemos llegado? De que ya ni libros hay en Cuba, entonces tienen que usar ese medio, sí, el celular. Esa medida. Claro. Exactamente, y entonces yo le preguntaba a ella, le digo, pero ¿y el gobierno le da celular a ellos para poder ingresar ya que no le dan los libros? No le da nada. No, eso es problema de los padres. Claro. Entonces, para mí, y ojalá esté equivocada, no va a pasar nada. Discúlpame si le digo como le dijeron sus amigos cuando salieron del programa, sí, no como le dijeron sus
Para mí no va a pasar nada, es algo más que estamos acostumbrados alrededor de estos 60 y pico de años. Lo que harán es que bajarán unos 500 pesos más y los familiares del extranjero pues habitualmente irán a pagar y seguirán ellos de por vida. Realmente, y cada vez me doy más cuenta que los culpables de que ese sistema continúe somos los que estamos afuera. Desafortunadamente es así, porque mientras ellos pongan medidas, nosotros nos acatamos a ellas. Yo no apoyar a otra familia en Cuba que ayudar. Pero el que tiene su mamá, el que tiene su papá, tiene que seguirlo haciendo, pues lo seguiremos manteniendo. Más nada que eso. Sencillamente, para mí el momento perfecto de que esa revolución hubiera caído fue cuando se murió Fidel y pasó tan transitoria y tan normal como si se hubiera muerto el señor de la esquina. Absolutamente nada, fue el momento perfecto. Todavía un valor añadido que yo sí se lo doy. Yo sigo pensando que la muerte, yo hice ese programa aquí, que la muerte de Raúl es importante. Vamos a ver si cuando ocurra la muerte de Raúl, que no pienso que demore mucho, pasa algo. Y si no, bueno, seguimos. Seguimos, claro. Qué pena. Muy buenas noches y muy bueno tu programa. Óyeme, gracias. Y óyeme, gracias por tu llamada. Sí, yo estoy otra vez en la parte baja de la ola, en el desánimo. Me ha animado ahora con este asunto particularmente por el análisis que acabo de hacer. Pero en general estoy en la parte baja de la ola. Después que estuve en la cresta durante unos años pensando que aquello no daba más. Estuve en la cresta de la ola allá en el año 92, cuando empezó el periodo especial. Hice un cálculo, me equivoqué por un año y dije que la crisis en el 93, la crisis fue en el 94 y tampoco pasó nada. Pero por otro lado uno dice, pero caramba, el único sitio en la historia del planeta, del mundo, en que no va a pasar nada es en Cuba. Entonces digo, caramba, si nada es para siempre, que es una frase que es cierta, pero de verdad que uno termina pensando que Cuba no tiene remedio. Vamos a la próxima llamada, cuéntame qué tal, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe, tengo que andar rápido porque se me acaban los gigabytes. Se te acaban, a ver. Oye, no, chico, está interesante esto. Yo en realidad yo recién le puse una recarga a mi hermano, dos recargas le puse una tras la otra ahí para que tuviera, y mira lo que pasó ahora. Eso, lo que me extraña es que haya sucedido ahora. Eso debió suceder hace mucho más rato, porque no, lo que tú dices es cierto y es el razonamiento correcto. No hay dinero. Inclusive esta señora, la perriera, esa heroica, bueno, Tania, es que ella se llama Tania, ¿sabes? Sí, pero yo le digo la perriera. Okay. La cosa es, ella tuvo que reconocerlo, porque además, ¿qué puede decir? No, eso no es así, empezar a dar una explicación de eso. No, ella, si había que hacerse un aquí, le tocaba a ella. Ella tenía que dar la cara, porque para eso está, por cierto, ella consume gigavité, para que tú lo sepas, que está gordita. Entonces, sí, es verdad. Entonces, me llamó la atención cuando dijiste, no, pero ella dijo la verdad. Entonces, bueno, como siempre digo, oye, eso es preparado, Pepe, de verdad, eso es preparado. Esa gente hace rato que están sudando sangre con el dinero, pero lo que es, la pregunta que hay que hacer, bueno, ¿y cómo el señor Canel tiene 3 aviones? Ajá. Ya. Por eso Lazarito es un infeliz también. También. Ahí, Pepe, ahí nada se hace sin la anuencia de los niveles superiores. ¿Tú crees que el jefe de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, el secretario general de la Juventud de la Facultad, te van a abrogar el derecho de hacer una declaración que no pase por el tamiz que tiene que pasar? No, yo sé, claro. Además, eso lo revisó, ese documento que se publicó hoy, lo están revisando hace una semana y pasa para acá y afloja esto. No, y todos tienen la palabra inconformidad. ¿Te parece que es escrito con papel carbón? Y mira, ahora mismo tú decías, no, yo esto no conozco nada, ¿verdad? Que tú vas a conocer si tú no estás en el medio de los CPU, los CUP y todas esas cosas. Es lógico, mira, por encontrarse una fuente y la muchachita parece, fíjate, la muchachita es una cosa muy inteligente, se ve que es jovencita, pero que tiene tremendo, o sea, está forjada en el visor, ¿no? De ese sistema. Porque fíjate, dice, no quiero decir nada porque, tú sabes, hay personas que ponen
Fíjate que no dijo que se ponen. O sea, cuando tú dices yo estoy puesto para esto, es porque tú decidiste ponerte, pero cuando dices que ponen, es que alguien los pone. ¿Y los pone a qué? A monitorear, a espiar esos videos. ¿Te das cuenta? Por eso esa muchachita está, bueno, y está bien preparada. Siempre puede venir y decir, no, pero si está hablando así y no le pasa nada, bueno, uno sabe. El que gasta 4,000, sí, porque alguien le manda dinero aquí, por eso tiene ese canal y esa cosa. ¿Quién sabe? Porque con un sueldo de ahí no puedes hacer lo que ella hizo, ni siquiera, se le cae el programa a la mitad. No, ella, mira, una jugada que a ellos le viene muy bien con esta movida, si alguien, ella lo dice, yo lo corté, tienes que ver, dice, yo subo 3 videos a la semana, a veces 4, no, porque el video es más largo, el original. Si alguien van a ser afectados con este racionamiento, son ellos. Estos muchachos que están en Cuba, que hacen videos de Cuba, esos van abajo, no pueden, no les da, la cantidad de gigas no les da. Y en cuanto a que si pasa algo, ya tienen creado una situación, Pepe, eso quizás era antes, hace unos años, pero ya no, ya esta gente está al descaro, ya no les importa. Para mañana salen 4 tipos con una bandera para acá gritando libertad, libertad, instantáneamente se cae el internet y no importa si los matan, después olvídate, no pasa nada y después la ponen, no, que hubo una falla. Mentira, no, ya estaba acostumbrado a eso. No, y si no te lo dicen, lo quitamos porque lo estaba utilizando el imperialismo y los enemigos de la revolución y ya, para la porra, te lo dicen, ya. Y en cuanto a lo que mencionaste, me dio risa, ¿no? Porque como tú dices que dice como el enanito Megawatt. Ahí lo tengo, diminuto Megawatt. Hoy habló, no tienen corriente, Peluquín golpe de viento. Sí, pero tú dijiste que no había, o sea, como que la falla sucedió, que no se esperaba. Sí, ellos le llaman la salida imprevista. Ellos tienen toda una palabra. La salida imprevista, claro. La salida imprevista de Nergas. Lo que quiere para lo que quiero afinar la cosa, ¿no? Yo conozco bastante bien el español también. La salida es imprevista porque estaba prevista para las 10, pero sucedió a las 9. Claro. ¿Comprende? Entonces fue imprevista. Okay. Oye, esa gente para cogerle un fallo de dicción en cuanto a no sé qué diga Megawatt y toda esa cosa, ¿no? Pero para cogerlo en la sintaxis de la cosa cuesta trabajo. Esa gente está bien preparada, ¿te das cuenta? Porque saben que si en cámara hacen algo y meten la pala, les cuesta. La gordita esa, ¿qué iba a decir? Y fue lo que le dijeron, no, si tú le preguntas esto y tienes que decir esto. Fíjate que ella dijo una cosa que dice, oye, está preparado. No, claro. Además, ¿qué va a decir? Claro. Son comunistas, recuerda, son malos. Claro. Recuerda, el Partido Demócrata no se le debe llamar mal en ningún programa, ni en cámara, ni nada, demócrata, se le debe llamar Borche demócrata. ¿Por qué? Porque no es demócrata, hace años que no lo es. No lo son. Por lo tanto, mientras sigamos transmitiendo el término demócrata, la gente sigue oyendo demócrata. Demócrata está ligado a la democracia, y lo menos que son demócratas. Son de izquierda radical. Y en cuanto al señor que habló, que yo lo respeto mucho, no quiero que lo tome a mal. Marco Rubio es el secretario de Estado, pero no es el que dirige la política americana. Es el que la hace internacional y la discute. Lo que le dice el jefe de gobierno que es Trump. Y lo vuelvo a repetir, Cuba no es el ombligo de los Estados Unidos. No, se acabó. Claro que no. Que los Estados Unidos debían barrer con eso, porque si no, se va a dividir en una parte china y en una parte rusa. Entre los chinos y los rusos. Van a dividir el país en dos. Claro. No. Y eso sí es un peligro para los Estados Unidos. Sí, eso sí. Pero, señores, no es por la libertad de Cuba, es por los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que funcionar según sus intereses, no según los intereses nuestros. Nosotros le tenemos que dar gracias a Dios que escapamos. Desgraciadamente, yo tengo familia en Cuba que no escapó y me la tengo que machucar con ellos, ¿te das cuenta? No le podré mandar lo mismo. Pero una cosa que quiero aclarar, los gigabytes, también los gigabytes los cambian por comida. Para que lo sepan bien. Okay. Bueno, ya, Pepe, no quiero jugar nada. ¿Tú sabes? Se te acabó los 300, ¿cómo es? Los 6 gigabytes. Se me acaban los gigabytes. Sí, el teléfono me está diciendo, oye, saca 3.500 cañas
No, realmente, fíjate que gracias a JMRC, el otro paquete, el que dijo ella, es de 11.000, compadre, o 15.000, una barbaridad, tú. No, yo te digo a ti que no, yo no sé. Gracias por la llamada, como siempre. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, cómo estás, adelante. Pepe, Ángel. Buenas noches, Ángel Rodríguez. ¿Cómo estás? Aquí en el Doble Play. Ok. Pepe, en el programa de la tarde, qué contento me puse cuando el salvaje dio fe de vida. Era el primer señor que habló en la radio en el programa hoy de las 4:30. ¿Tú crees que era él? Mira. Ok, bueno, a ver. Sí, era él. Y mira, lo del problema de Texas, esas medidas son porque tienen miedo que va a volver a surgir una revuelta en Cuba, porque lo que están llevando, eso no es vida, tres días sin corriente. Y en mi opinión lo que hace falta es que la 82 División de los Marines caigan en Cuba para que saquen a la familia Castro Rubén Pin. Lo que están cometiendo es genocidio, matando a la población de hambre poco a poco, sobre todo los ancianos y los niños. Caer en un hospital de Cuba es perder la vida con una infección en esos hospitales que no sirven para nada. Y poco a poco están acabando con todas las instituciones, las están llevando a la quiebra total. Van a quebrar el país completo. En Cuba, en mi opinión, ya hay hambruna. Claro. Patria y vida y abajo el comunismo. Gracias, y nada es para siempre, como bien usted siempre ha dicho. Oye, pero tal parece... Tiene que acabar esa dictadura. Pero gracias, Ángel, pero oye, miren, tal parece que no, ¿sabes? De verdad que no es, Dios mío, cuando uno ve que se acabó el comunismo en la Unión Soviética y que Cuba sobrevivió, tú dices, Dios, ¿esto qué cosa es, no? Vamos a la próxima llamada, cuéntame qué tal, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe, ¿cómo estamos? Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Está muy bueno tu programa hoy y como mismo empezaste, tenías razón, cuando se fueron los primeros, no se sabía de ellos ni al cabo del tiempo, como que dice. No, desesperado, no se sabía nada. Además, después se iba a la famosa cabina de llamadas internacionales. Yo pasé por todo eso. Que había una en Tamarindo y la otra estaba en Santiago de Las Vegas. Así fue, a de Santiago de Las Vegas. Mi mamá con mi abuela mayor y mi hermano síndrome de Down iban hasta allá a llamar para hablar con el tío mío. Hicieron 3 después. Que estaban en España y que y cuando estaba aquí en Estados Unidos. Después hicieron otra en la Lisa. Llegó el 3. Exacto. Y era dificilísimo. Y era echarse el día entero ahí sin agua y sin comida, como siempre. Nunca ha habido agua ni donde comer en Cuba. Y estamos hablando de Ciudad de La Habana. O sea, la gente de provincia no tenía cómo estar claro. Y ahora esto es lo que siempre, el señor de la piedra, lo que más temía y teme los comunistas es a la comunicación, a que tú puedas hablar con una persona que está del lado allá del muro, que tú puedas conversar, que tú puedas ver las noticias, que tú puedas ver otra vida, como puse yo, que el cielo es tan azul allá como aquí, a no ser que esté nublado. Si está nublado, el cielo no es azul en ninguna parte del mundo, pero en todas partes del mundo el cielo es azul, azul, y el mar es azul, y existe. Nosotros estamos añorando de que nuestro suelo es más azul, pero no, en cualquier lugar. Lo que pasa es que la gente no sabe eso, y entonces hay gente que no domina, y entonces ellos le tienen un terror a las comunicaciones, y esto no es más como eso de la FEU y lo de Lisa, no es más que va a venir lo que vino siempre: universidad para los revolucionarios, comunicaciones para los revolucionarios. Y le van a prestar los megas al que vaya con la banderita el 1 de mayo, al que vaya ahora el 26 de julio, el que vaya a ver en cualquier fecha patria. Ahí eso van a tener megas y le van a garantizar una tarifa especial, y ya tú verás que eso viene así. Eso viene así. Y no nos llaman. Entonces todavía nos dicen
que no, que los clientes somos los que estamos acá. No, yo no soy cliente de Telsa. Yo no soy cliente de Telsa, el que vive en Cuba. Yo soy cliente de AT&T o de Metropc o el que sea, pero no de Telsa. Yo no soy el que tiene que pagar las comunicaciones que hay, porque yo no soy el que tengo. Cuando yo estuve en España y las comunicaciones me las pagaba yo. Yo fui a una compañía ahí, pagué mi comunicación y tenía mi teléfono, mi celular. Por cierto, que con 5 euros me pasaba la noche, 6 días hablando con Estados Unidos, por 5 euros, con mi teléfono celular en ese momento. Y entonces, eso es lo que pasa. Yo no tengo por qué pagársela a nadie allá, realmente. Y que alguien saque cuenta los precios que ponen a los salarios que pagan. Vamos a estar claros, caballero, es los salarios que pagan. Yo no sé cómo pueden vivir las personas allá con los salarios que pagan. Un profesional con 5,000 pesos, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo puede vivir? Dime cómo puede vivir un universitario con 5,000, con 7,000 o con 10,000 pesos. ¿Cómo puede vivir? Increíble. A los precios que hay todo. Y al cómo está el costo de la vida ahí. Y no se van a revelar, no se van a revelar mientras la gente lo siga apañando y manteniendo desde el lado acá. Es real, realmente. Mientras usted le tire comida al pajarito, el pajarito ni responde a ti, ni hace nada. Y ahí está la prueba. Estados Unidos le da dinero a todos los países del mundo y todos los países del mundo votaban contra Estados Unidos. Y eso es ahora. Y eso es la misma historia, ocurre con el pueblo de Cuba. Y te lo digo, y tengo familia ahí. No tengo allegados porque los allegados los saqué. Pero tengo familia ahí, primos, amigos y eso. Y muchos se están comiendo un cable y no pueden escapar. Como ellos escapen, aunque sea de esta isla, aunque sea para Haití, como tú hablaste ahí. Aunque sea para Haití. Así mismo es, mi hermano. Y eso no tiene arreglo. Yo sé que yo quisiera, como tú, a mí me sorprendió Julio, porque yo dije, coño, se revelaron, qué milagro. Pero es sorpresa nada más. Eso no va más allá de eso. Y aparte, no hay un líder, porque los líderes están viviendo del dinero que le mandaban de aquí. Los líderes no existen allí. Son contaditos con los dedos. Ferrer, yo creo que es el único que queda de líder ahí. Los demás no son líderes. Los demás son pan con bistec como los que vienen para acá. Así mismo. Hay que decirlo así por lo claro. No hay un líder. No hay un Mascanosa, ni hay un líder decillo. No hay un Mascanosa que tenía un plan de trabajo. Para cuando se cayera el comunismo, cuando se cayó la Unión Soviética. Tenía tremendo plan de trabajo expuesto ahí y hay un video, lo pueden buscar por internet. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya, ahí está la prueba de todo. Yo sé que añoramos, yo sufro todos los días y me vuelo todos los días con las cosas, pero nada, no hay nada. Que tenga buenas noches y disculpa la descarga, hermano. No, está bien. Gracias, Fernando. Y para eso es para que todo el mundo opine. Y veo que sigue primando y con toda razón, lo entiendo. Hay mucho desánimo. A pesar de que yo creo que esto, por las razones que di, aquí hay una pequeña cosita. Cuéntame la próxima llamada, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, por acá, Camilo Ernesto. Oye, no te reconocí, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirme el programa, compadre. Estoy bien por acá, con mi vasito de whisky. Y bueno, un saludo para ti, para tu señora esposa, para los atiqueros, para el Club de los Atléticos. Ay, compadre Pepe, a ver, yo estoy viendo aquí, y voy al grano, que de pronto es muy casual, y con el régimen cubano no hay casualidades. Es tan casual que precisamente ahora que está a punto de enredarse de verdad la pita con el problema del sistema electroenergético, de que no hay capacidad de generación real, de que no lo pueden arreglar y ellos lo saben. De que están pasando muchas cosas, de pronto ellos se te bajan con un tarifazo precisamente a la telefonía móvil y a los datos de internet. Eso es muy raro que lo hagan ahora, pero no me sorprende porque hicieron lo mismo cuando en el año 2021 hicieron, después de pasar la pandemia, casi pasando la pandemia, hicieron lo que ellos le llamaron el reordenamiento. O sea, son medidas que... El reordenamiento fue un tablazo con el objetivo de quitarle el dinero a la gente. Básicamente fue eso, quitarle el dinero a la gente. No tenían cómo cubrir y dijeron, vamos a quitarle el dinero a la gente. Como mismo hicieron en el 61
cuando bajaron la famosa medida de limitar la posibilidad de cambio de dinero, condición de cambio de dinero, y que no podías cambiar más de una determinada cantidad. Es lo mismo. Estamos viendo algo muy parecido, repetido 3 veces, y no han sido solamente 3 veces, lo han hecho más de una vez. Lo han hecho así con el objetivo de meter un control. Ellos saben que hay personas que tienen una cierta prosperidad al margen del Estado en base al manejo de Internet tal y como existe en Cuba. Me refiero a grupos de WhatsApp, me refiero a grupos de trabajo que hay en las redes, me refiero a gente que hace trabajo online en las condiciones de Cuba y que ahora no lo van a poder hacer y no van a poder vivir de eso. ¿Ok? Estamos hablando de que van a empobrecer a la población y el objetivo principal de esto hay más de uno. Hay uno. Uno es acabar con esa especie de mercado informal que ha trabajado con Internet hasta ahora. Acabar con eso. No solamente los youtubers, es el mercado informal que se mueve en Internet en Cuba, que lo hace de muchas maneras. Lo quieren eliminar. Lo quieren eliminar, como mismo hacía Stalin con el cuento de la gallina, que dice, si está fuera de mi sombra, se la come el sol. Y si está a mi sombra, se muere de frío si no se pega a mi pierna. Exacto. Eso es uno. Y lo otro, claro, limitar la posibilidad de que las personas se puedan comunicar con el exterior y que puedan transmitir al exterior lo que está sucediendo, y también que las personas del exterior puedan de alguna manera comunicarse con ellos y decirles qué es lo que realmente pasa. ¿Ok? Y precisamente hablando de eso, a mí me llama la atención de que precisamente ahora, en estos momentos, y no quería desviarme del tema, pero tiene que ver, aunque parezca que... ¿Sabes que hay una empresa australiana que está explotando en Cuba pozos de petróleo? No lo sabía, ¿no? Bueno, bien. Yo te diría que te metieras en eso y le echaras un vistazo. No le han prestado atención. Me parece que sí le han dado cierta atención a eso, pero no es suficiente, porque me llama la atención y me llamó esto la atención porque es precisamente ahora que está sucediendo esto de lo de Texas y nos están entreteniendo con eso. Resulta ser que Melvana encontró petróleo de calidad en un lugar que se conoce como Zona 9. Petróleo de calidad, estamos hablando, y no estamos hablando de poco petróleo, ¿ok? Estamos hablando de una beta bastante productiva que puede dar unos cuantos millones de barriles. Y ese petróleo se va a exportar íntegramente, no va a quedar ni un barril para el consumo de las termoeléctricas en Cuba. Dicho por la misma empresa, no lo digo yo, no lo dice ningún medio de prensa del exterior del tema cubano, ni siquiera lo han dicho ellos en Cuba en los medios de prensa, porque ni han tocado el tema, y si lo han tocado ha sido para arriba, pero Melvana va a ocuparse de hacer la exportación justamente a través de la base de supertanqueros de la Bahía de Matanzas. Sí, claro, que pasó, lo hicieron. Qué curioso. Okay. Pero qué curioso, porque yo no sé si ahora mismo las personas que vivían en el reparto que estaba cerca de la base de supertanqueros han podido regresar o no a sus casas. Eso es algo que sería bueno saber si sucedió o no. Especialmente las personas que vivían más cerca, que fueron afectados por la situación de las explosiones, de peligro que hubo de la explosión. Ok, pero bueno, si puedes, éntrale a ese tema. Lo voy a buscar. Y sobre todo está tanto porque la primera exportación de prueba, que va a consistir en inicio en 15,000 barriles de combustible de alta calidad, va a tener lugar a finales de este mes. Si quieres, espera hasta ese momento a ver qué es lo que sucede, pero de esto se va a hablar. Y se va a hablar mucho más que lo que se ha dicho hasta ahora. Me parece, porque es una empresa australiana que cotiza en bolsa en Australia, que tiene un cierto prestigio y que va a hablar del tema, porque no le pueden decir que no hable. Lo único que han ocultado hasta ahora es quién va a ser el destinatario de las primeras exportaciones. Han dicho a dónde van a exportar. ¿A dónde van a exportar? Pero eso también se va a saber, Pepe. No, Lo otro claro. Es que esta señora miente flagrante. Lo otro es que esta señora miente flagrantemente, Pepe, cuando se refiere al tema de que no pueden comprar tecnología, porque la provisión de ayuda humanitaria para Cuba de julio de 2021 continúa activa. Hasta donde conozco no han quitado nada de ahí. Lo han dejado exactamente igual, tampoco han añadido nada. Y en la sección de licencias de la Oficina de Industrias y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos,
se aprueba bajo ciertas condiciones la exportación a Cuba de artículos relacionados con las telecomunicaciones. Okay. Incluso instituciones cubanas pueden comprar en Estados Unidos elementos para telecomunicaciones. O sea que el señor está mintiendo respecto al embargo. Así que ahí lo dejo. Okay. Y muchas gracias, ¿ok? Oye, gracias Camilo Ernesto, y gracias como siempre. Gracias. Okay. Gracias, y voy a buscar eso de Australia. Eso me parece preocupante. Así que lo buscaré. Gracias. Vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Sí, ¿qué tal? Tienes la línea abierta ahí. Hay silencio. Bueno, parece que esa llamada. Hello. No está. Bueno, mis queridos amigos, la llamada de Camilo Ernesto fue el cabús de las llamadas. Vamos ahora, como siempre, vamos al chat. Director, ¿usted está ahí? Vamos a hacer el chat ahora de parte de la directora. Ahí está. Bueno, Patagonia, mira, caray, que se cambió el nombre. Qué bien, Argentina. Hola, Etexa, racional y dolariza. La economía de Cuba ya es completamente en dólares. Comenta Patagonia. Bienvenida de nuevo, Aurelio Núñez. Lo que está haciendo el gobierno de la isla es una forma más de controlar a la población, de obtener dólares. Es tiempo de un bloqueo total de todos los que vivimos afuera. Ni un dólar a la isla, comenta Aurelio Núñez. Rafael Martínez se resucitó, Martinó, desde allá directamente. Este tema de las nuevas tarifas de internet en Cuba ha sido todo un escándalo. La gente nada más habla de este tema y se le ha olvidado los apagones, que son terribles, es cierto. Pero fíjate que es interesante, ha pesado más eso que los apagones. Gracias, Rafael. Ramón Vázquez, es la misma fórmula comunista para todo, la libreta, el de abastecimiento para los 6 GB y las 6 gigabytes y la bolsa negra estatal para los gigabytes en dólares. Gracias, Kim Boss, como siempre, querido. Rafael, Pepe, los estafadores de Texas tuvieron el descaro de hacer una oferta extra en moneda nacional, pero cogiendo como moneda de cambio el dólar americano, 1 a 378 pesos cubanos. En la equivalencia, qué cosa, ¿no? Terrible. Juan Olmo, hay más protestas en Cuba ahora por internet que por la luz, la comida y la libertad. Cuba es una tragicomedia, ficción y terror. Tienes razón y yo sé que ha sido así, ¿sabes? Pero eso, Olmo, me da un indicador. I don't know, podría esto ser la punta del hilo que termine llegando a donde ha de llegar, Rafael Martínez Martinó, Pepe, yo estoy muy de acuerdo que los cubanos que viven fuera de Cuba no manden ni un dólar ni recarga. La dictadura le cogió el jueguito de los dólares y está dolarizada completamente la economía, ¿no? Comenta él. Yo sé que si nos apretamos de ambos lados se podría hacer el daño que hace falta, el definitivo final, pero ¿quién está dispuesto a poner la primera sangre, como decía Rambo? Rafael Martínez Martinó, Pepe, para las personas que vivimos de lo que ganamos por nuestro trabajo, ya no podemos estar conectados a internet porque los paquetes son extremadamente caros. 3 GB cuestan, 3 gigabytes cuestan 3.360 pesos cubanos. Una barbaridad, Rafael. ¿Con cuánto lo lamento? Juan Olmo, yo tengo información de que van a poner límite en los kilowatts y si te pasas te van a cobrar en dólares confirmado, o sea, para la corriente. No, terrible. Osmel Benítez, que fue la primera llamada, no. Etexa, sí, claro, Etexa quiere decir, estamos tratando de establecer comunicación sin apuro. Esos fueron los comediantes que se les creyó, eso lo imaginaron que fue muy bueno. Aurelio Núñez, sería bueno que el exilio le pagara a Musk por los servicios de Starlink. De esta manera dejaría fuera la dictadura. Eso es lo que siempre se ha dicho, comenta Aurelio. Carlitos Mesa, Pepe Miller Dickenses, lo de Texas es una vergüenza de tan grande que ni sé cómo llamarlo. Es una de las tantas formas de hacer sufrir al pueblo de allá y de acá por los dólares. Increíble cubita, comenta Carlos Mesa. Rafael Martínez, los 360 pesos que cuestan 6 gigabytes solamente los puedes comprar una sola vez al mes. Cuando se te acaban los 6 gigabytes, entonces tienes que comprar los planes extra, que son 3 gigabytes, 3.360 pesos. 7, 6.720 y 15, 11.770, que fue 60, que fue lo que comentamos acá.
Buena la explicación, ¿eh? Rafael Martínez Martínez, Pepe, en resumen, con mucha pena y tristeza, ya no podré estar todos los días en el chat. Nos da más pena a nosotros, Rafael, ¿ok? Yo sé. Yasmín, Pepe, peor están miles de personas que las casas se las están cayendo encima o en peligro de derrumbe, pero mira, esto del internet los ha vuelto locos. Y yo entiendo, Yasmín, es la única vía que tienen. No, se te cae la casa encima, pero por lo menos te entretienes con el teléfono, ¿no? Ya ni eso. William Macías, número 30. Ella vive en La Habana, tiene corriente en provincia, si es la masacre, 18 grados más enseguida. Se refiere a Tania la guerrillera. ¿A quién? No. Alfredito. Bueno, ok. Ha causado más revuelo la falta de internet que la de la comida, medicamentos, electricidad, libertad, pan y circo, comenta Alfredito. Juan Rodríguez, el final de la dictadura es inevitable, comenta Juan Rodríguez. Yasmín, pero nada, como siempre digo, al cubano mientras más lo aprietan, más aguanta, period. Ah, es tremendo, Yasmín. Carlos Domínguez, el fin de la dictadura está cada vez más cerca, comenta Carlos Domínguez. Rafael Martínez Martínez, la dictadura está muy nerviosa con estas protestas sobre las tarifas. Hoy están dando explicaciones en la mesa redonda. Yo lo vi, que lo habían dicho que para hoy la segunda comparecencia de la directora de Texas en la mesa redonda. O sea, esta señora Tania la guerrillera, hoy, por segunda vez, fue a la mesa redonda con Randy Alonso. Dairon Hernández, Pepe, ya al cubano le quitaron la moral, la luz, la comida. Cuba nunca tuvo internet. Si se lo quitan, todo seguirá igual. Antes se decía que el cubano quitarle todo menos la luz. Permíteme reírme. Y mira, ahora no tienen corriente y ahí están todavía. Jorge Ugarte, ponen el precio que les da la gana porque tienen el monopolio del poder y cuentan con el chantaje emocional de saber que tienen como rehenes a nuestros familiares. Qué horror de régimen, comenta Jorge Ugarte. Vamos a ver qué otro comentario tenemos por ahí ahora. Alfredito, el Texas acaba de anunciar un paquete para estudiantes universitarios, seguramente en respuesta a las cartas estas que están acá, que todo el mundo sabe que esto es una manipulación, pero ok, pasaron. Alfredito, esto permitirá acceder a 12 gigabytes por un valor de 720 CUP. Igualmente, se dio a conocer que habrá un plan de datos extra, intermedio, inferior a los 3.360. Seguramente que esto fue hoy, ahí mismo, ahora, hace un rato, en la mesa Picúa. Laborie Designs es una bandera falsa para evadir los apagones y el descontento. Me comenta, o sea, esto es como cortina de humo, es lo que quiere decir con eso, bandera falsa. Yasmín, qué lindo va a lucir el pueblo cubano si tumba la dictadura over this Texas circo, en lugar de que las causas fueran el abuso, la miseria, las violaciones a sus derechos. Qué horror. Pero bueno, ojalá fuera así, Yasmín. Aunque yo sé lo que tú dices, pero ojalá fuera de esa manera, y por lo menos saldríamos de esta historia. Heidi, es increíble, pero me he dado cuenta de que la gente ha protestado más rápido con estas medidas del internet que por la electricidad o la comida. Sí, ha generado esto, ha sido terrible. JMRC, Pepe, personas puestas, se refiere a lo que estaba comentando Cari Sánchez, para ver los videos inteligentes, la joven Sánchez. Cuando decimos estoy expuesto para algo es que yo lo decidí. Lo que ella expresa es que ponen a personas para espiarlos. Sí, claro, yo no entendí. Eso es lo que significaba ella. Heidi, a los estudiantes universitarios probablemente les des más, porque también saben que si mandan alguna denuncia los botan de la universidad. Ah, cuenta ahí. Alfredito, a esa mujer le dieron las preguntas antes de aparecer y las respuestas no son ni de ella. Se refiere a Tania la guerrillera. Enrique Barona, el Texas no existe. Es una ilusión con cobertura 3G y capital 100% militar. Es una unidad de combate disfrazada de compañía telefónica. O sea, es una falsedad todo, comenta Enrique. JMRC, Pepe, el término de racionamiento es el correcto. Libreta de racionamiento internética, 3 gigabytes al mes por libreta. ¿Ves? Una ironía, pero así es. Y el resto sobre el precio, como el arroz, 1 libra al mes a 20 centavos, y las otras
10 que necesitan al mes 1000 veces más caras. Ironiza JMRC, pero tiene toda la razón. Sangli se acaba de hacer, señores, miembro de esta cuenta de YouTube. Gracias, Sangli. Galia, caray. Eso es un teatro. Le han quitado la libertad y no han protestado. Le matan a los hijos en el hospital y no protestan. Les quitaron el oxígeno y siguen aplaudiendo. Sin embargo, mira tú, con internet han gritado. Enrique Barona no es una empresa de servicio. El verdadero dueño es el GAE, el holding militar que controla todo eso en Cuba. Le comenta Enrique Barona. CIA Intelligence Agency, o sea, la CIA acaba, señores, en este momento de hacer un super chat que dice: esas preguntas son control de daños, no es audacia. O sea, damage control. El caballo loco, después de ver cómo está todo, la única lógica que cabe es: váyanse, ya están de más. 66 años han sido demasiado. Tiene toda la razón. Claro que sí. Jorge Ugarte, al querer imponer el pago de internet en dólares, es un reconocimiento explícito de que la moneda cubana, el peso, no vale absolutamente nada. En fin, se reconoce el fracaso de toda esa dictadura. El peso cubano no vale nada, sin duda. Jurnelis Benítez, caray, apareció. Buenas noches. Los jóvenes universitarios están muy disgustados. Es lo que más cercano que conocen semejante a la libertad es la internet. Esperamos que muy pronto despierten en otro sentido. Gracias, Jurnelis, por haber vuelto. Heidi Abella, hacer ver que Texas es totalmente independiente, le tira la cadena, pero no al mono. Claro que sí, claro. Doga, no tienen créditos, no turismo, no recargas, ya tiran patadas de ahogados, comenta Doga. Teresita, estrategia en la entrevista. Lazarito no es más que un instrumento para viabilizar, canalizar la entrevista a Texas, comenta Teresita Giar. Darren Guts, todo eso es una estrategia de la dictadura. Ahora rebajan las tarifas un poco ya para hacerse los que defienden al pueblo, comenta. Bueno. Osmel vuelve, manifiesta inconformidad con el modo en que se tomaron las medidas, no con las medidas. Tenemos que leer entre líneas. Qué buena reflexión esa, Carlos Domínguez, en Haití corriente, comida y agua, así mismo es. Juan Olmo, Cuba es una vergüenza, le quitan la comida, la luz, la libertad y nada, le quitan el internet, o sea, la gozadera, como dice, y se formó el caos. Gracias, Juan Olmo. Gusano Libre también acaba de hacer en este momento, señor, acaba de hacer un super chat que dice: si siguen así, terminarán hablando con 2 latas de leche condensada conectadas con un hilo, como cuando éramos niños. Ay, caray, gracias. Bueno, Anabel Martínez, eso de los universitarios es un juego entre ellos. La universidad de los robo ilusionarios, yo me acuerdo cuando que lo publicaron en el 80, cuando la embajada Galia, la embajada de Perú, le racionan el aire y no pasa nada, comenta Galia. Eliezer Almaguer acaba, señor, en este momento acaba de hacer un super chat que dice: ahora quieren extorsionar más a los exiliados y desterrados. El régimen quiere que los dólares lleguen directamente a sus arcas. El chantaje emocional: no amas a tu madre si no recarga su celular. Gracias, Eliezer. Bueno, señores, a ver, directora ya. Yasmín, dejaría mucho que desear si ese pueblo hambriento oprimido se tira para la calle por este circo en lugar de hacerlo por causas mayores. Shame on them, comenta Yasmín, y tiene razón. Oilda Oliva Robaina. Hola Pepe, saludos a todos. Es una vergüenza que pidan gigas y no libertad, es verdad. Pero bueno. Is the Lady Machado. El destino está en la juventud y la mayoría está perdida. A ellos solo le importa el internet, pero es porque es para hacer dinero, no por la libertad de Cuba. Un buen punto ese. Bueno, mis queridos Carlos, esto es lo que quiere aparentar la dictadura, que la falta es más importante, que la falta de internet es más importante que la falta de medicina y libertad, comenta Carlos. Is the Lady Machado. La luz, La Habana, resuelto, mandato, plantas eléctricas, la comida, con todas esas páginas y envíos de comida por el internet no tienen cómo arreglarlo.
solamente subiendo los precios, comenta The Lady. Mis queridos amigos, como siempre, ya hemos llegado al final del programa. Gracias por los super stickers, los super chats, los PayPal, los cash apps, que se agradecen muchísimo. Gracias, como siempre, por hacer sharing de este programa, que es muy importante. Gracias también por el like, que dicen que es muy importante los likes, que son muy importantes, muy importantes, muy importantes, muy importantes. Y gracias, como siempre, porque continúen suscribiéndose a este programa. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla para que sepan cuando este programa sube aquí de lunes a jueves a las 8 de la noche. El viernes regresamos, así que nada, mis amigos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias y bye bye.